conoces a una mujer y piensas, o te ha pasado o te va a pasar, ¿no? Y es durísimo imaginarse eso, o sea, nacer ya sabiendo que esto te va a pasar. Se utiliza a las mujeres como premio para ellos y a la vez es una manera de torturar a la población. No responde muchas veces a un deseo sexual, responde a un deseo de ejercer violencia, de desestructurar, de ejercer poder. Y no reciben asistencia para hacer un aborto seguro, van a abortar de manera insegura. Y he visto muchas mujeres morir por consecuencias de abortos inseguros. Estábamos recibiendo entre 70 y 90 supervivientes de violencia sexual a la semana en nuestros centros. Salimos de fiesta y bailamos canciones que están hablando de violencia contra las mujeres, están hablando a veces explícitamente de atarlas, de maltratarlas, de pegarlas. Y como tienen un ritmo pegadizo, las bailamos, las cantamos. No es casualidad que los países que están permanentemente en guerra sean los países que más recursos naturales y minerales tienen, y sobre todo aquellos que tienen los recursos naturales que necesitamos en nuestros países de bienestar para poder tener este bienestar. Cuando os atacan, ¿cómo es ese momento también de tener que salir? Porque entiendo que tenéis que salir, de dejar a las personas que estáis ayudando allí. Mira, Rocío, tengo unos titulares de noticia que te quiero leer y luego te haré una pregunta sobre ellos. La ONU registra casi 10.000 casos de violencia sexual en guerras en 2025, el doble que el año anterior. Y otro titular dice: la violencia sexual es un arma de guerra barata y eficaz. No cuesta nada. Tú, Rocío, que has estado y has vivido esto en primera persona porque has estado ayudando en estos países y a estas personas, ¿qué sientes cuando lees estos titulares y qué sientes porque lo vives en primera persona? Pues mucha rabia, porque además, o sea, no solamente es un arma de guerra, es un crimen de guerra y es una violación grave de los derechos humanos, y a veces se nos olvida también, parece que en la guerra todo vale y al final pues bueno, lo acaban pagando sobre todo las mujeres, aunque también hombres, niños, y la verdad es que muchísima frustración. Es algo de lo que se habla muy poquito y que además estos datos son la punta del iceberg, porque muchas, bueno, debido al estigma, ¿no?, de buscar ayuda, de que alguien se entere de que has sufrido violencia sexual, hay muchas personas que no llegan, o sea, que no llegamos a estos datos, ¿no? Esto es solamente la punta del iceberg de la gente que llega a los servicios médicos, de la gente que se contabiliza, pero es que hay muchísimo más detrás y está súper extendido. Y es verdad que es un arma de guerra barata, que no cuesta nada, que además se utiliza como premio a veces para los grupos armados, y que desestabiliza muchísimo a la población, porque o sea, esto lo digo siempre y es muy cierto, sea donde sea y aunque esté súper extendida la violencia sexual, te rompe la vida igual. Aunque sea la quinta vez que te ha pasado o aunque le haya pasado a toda tu familia, te rompe la vida igual. Entonces esto, si estamos atacando a la población, una manera muy fácil y muy potente de traumatizar a la población es mediante violencia sexual. Has dicho que lo ven como premio. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, pues a veces se utiliza como esto, pero ha pasado siempre, ¿eh? Los grupos armados, las milicias, en alguna ocasión los ejércitos, pues a veces se utiliza la violencia sexual normalmente contra mujeres, como premio de cuando has ganado una guerra, cuando has llegado a un pueblo, cuando has atacado, cuando has conquistado algo nuevo. Se utiliza a las mujeres como premio para ellos y a la vez es una manera de torturar a la población. Pero es que esto no solo lo sufren las mujeres. Es verdad que la mayoría, 90 y pico %, casi todos las personas que recibimos como supervivientes son mujeres, pero también hay hombres que viven la violencia sexual, porque es un arma de guerra y responde mucho más a una motivación de violencia que a una motivación sexual. Lo que pasa es que lo sexual, como es tan transversal a la vida de una persona, tan profundo, tan tabú a veces, y se habla tan poco, hace mucho daño, porque toca muchas capas de la esfera de una persona y entonces acaba desestructurando totalmente a una persona. Pero no responde muchas veces a un deseo sexual, responde a un deseo de ejercer violencia, de desestructurar, de ejercer poder. Y Por bajarlo un poco a tierra exactamente, ¿qué es la violencia sexual como arma de guerra? ¿Qué es lo que se está viviendo en ciertos países? Para que igual la gente que nos escucha entienda realmente a qué nos estamos refiriendo o de qué estamos hablando. Pues es justo esto, o sea, es utilizar violencia sexual contra una persona para desestructurar a esa persona, a la sociedad, porque al final,
imagínate, a ti te han violado, sufres un estigma tremendo por decir que te han violado, es una humillación tremenda también en según qué países. Esa humillación, ese estigma te impide recibir ayuda médica, o sea, buscar ayuda médica siquiera. Aparte de las consecuencias psicológicas, hay unas consecuencias físicas, unas enfermedades y tal que se siguen transmitiendo, se pueden transmitir de madre a hijo también. Produce aislamiento social, produce desestructuración de la comunidad. En muchas comunidades son las mujeres las que cuidan, las que sostienen el tejido social, y si te cargas la salud mental, la salud física, la salud social de las mujeres, te estás cargando la salud social de todo el grupo. La gente vive con miedo, es una violencia terrible, o sea, es como una forma muy fácil de aterrorizar a la población. Entonces la gente vive con miedo, se somete más fácilmente, se puede controlar más fácilmente a las poblaciones para que no se subleven, y esto al final se utiliza pues como arma, como todas las violencias, ¿no? También para desestabilizar a una población, para que no reconozca ni demande sus derechos, para que siga sometida para que siga sometida a las fuerzas que tienen el poder, y se ejerce el poder mediante las violencias, o sea, como aterrorizando a la población. Y el motivo, que no sé si hay un motivo como tal, de por qué ha ascendido tanto esa violencia sexual, porque hablábamos que es más del doble que el año anterior. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, no te puedo dar una respuesta certera, pero te puedo dar mi opinión. Yo creo que esto responde, o sea, creo que el motivo es la impunidad. Creo que esto pasa en todas partes del mundo, ¿no? Y la violencia sexual responde a distintos motivos, y en algunos imperan más unos motivos que otros, en algunos países. Pero la impunidad es lo que mantiene la violencia sexual. O sea, al final, una sociedad que no se rebela contra estos crímenes, pues, por ejemplo, agresores sexuales que siguen sueltos, un sistema judicial, ya que ahora hablo del caso de España también, un sistema judicial que no penaliza a los agresores, y que además no revisa qué es lo que está pasando culturalmente para que esto pueda pasar. Una cultura de violación extendida en medios, en películas, en la pornografía, por supuesto, en música, en todo, en la que aprendemos a ejercer violencia contra las mujeres principalmente, y luego agresiones que no llegan a ningún lado, ¿no? Denuncias que se quedan, que no tienen recorrido por falta de pruebas, que al final las pruebas pues son difíciles, ¿no? Porque al final es un tú a tú, mi voz contra la tuya. O sea, en general hay un sistema que no penaliza la violencia sexual. Hay grupos de personas que cuando escuchan un comentario violento no lo paran tampoco, que ríen las gracias. O sea, hay gente hay personas que son agresores, hay muchas personas que son cómplices por cada agresor. Sí. Y esa impunidad y esa aceptación es lo que a mí me parece que es lo que perpetúa la violencia sexual. No el que haya personas que sean malísimas, que sean monstruos, que sean agresores, sino que haya personas normales que han aprendido que las agresiones son normales, especialmente contra las mujeres, y que alrededor están protegidas por un halo de impunidad. Y esto es lo que pasa también en países en guerra. O sea, cuando se utiliza la violencia sexual como arma de guerra, nos ha costado muchísimos años definirlo como arma de guerra, definirlo como crimen de guerra y como violación grave de los derechos humanos. O sea, a mí me sorprendió mucho cuando esto empezó a registrarse en la ley como una violación de los derechos humanos. No me acuerdo el año exactamente, pero bueno, digo, jolín, es que ya antes de eso no era una violación, o sea, se entendía que era algo normal, o sea, que era un efecto colateral de la guerra. Entonces, claro, que no nos rebelemos contra esto, que no se legisle contra esto, que no se juzgue a los ejércitos, los grupos armados que están ejerciendo esta violencia, o a las personas, o a las instituciones que están fomentando esta violencia. Esta impunidad para mí es la que perpetúa la violencia sexual y la que hace que crezca, porque al final es como si no pasara nada. Nos acabamos acostumbrando a que esta violencia existe y que de alguna manera pues es natural, ¿no? Y no lo es. Además creo que has dicho algo bastante interesante, como que incluso en Europa y en España recibimos impactos directos o indirectos sobre la violencia sexual, y además enfocada en la mujer, ¿no? Que has hablado de películas
de series, de la pornografía, de música, ¿no? Y es algo que lo estamos dando por hecho. Y no se está haciendo nada, ¿no? Para controlarlo, ¿no? Es lo que estás comentando. Totalmente. O sea, salimos de fiesta y bailamos canciones que están hablando de violencia contra las mujeres. Están hablando a veces explícitamente de atarlas, de maltratarlas, de pegarlas. Y como tienen un ritmo pegadizo, las bailamos, las cantamos. Las generaciones, los más pequeños, las cantan, hacen sus bailes de fin de curso con este tipo de canciones. Y no hay un contraste, no hay una educación en la empatía. No se fomenta la empatía, el respeto a las personas y, por tanto, el respeto a las mujeres entre las generaciones más pequeñas. Crecen con esto, aceptan esto. Las niñas incluso aprenden que esta es la violencia que ellas tienen que sufrir. Hay una hipersexualización de las niñas desde que son pequeñas. Hay ropa de niña que a veces veo en las tiendas que digo, ¿pero esto qué es? O sea, y entonces, claro, se crece con este estándar, ¿no? Con el de que la mujer, la niña y luego la mujer, es o bien un objeto sexual o un objeto reproductivo, pero siempre un objeto anexo, no un sujeto de derechos. Y cuando dejamos de ver a la mujer como sujeto de derechos es cuando podemos ejercer violencia contra ella, porque sirve para nuestro disfrute. Entonces, claro, ahí entra, en nuestra cultura, ahí es donde entra mucho la violencia sexual. También porque la violencia llama a la violencia. O sea, cuando normalmente a través del porno aprendemos a excitarnos con escenas de violencia hacia las mujeres, porque, esto hay que decirlo claro, la realidad, hay muchas teóricas que han estudiado sobre esto y a mí me encanta, por ejemplo, Mónica Lario, que ha hecho un estudio buenísimo sobre el contenido de la pornografía. La mayor parte de las escenas pornográficas que hay hoy en día mainstream, accesibles para niños desde 8 años de edad, tienen un alto contenido de violencia contra las mujeres, identificable. Entonces, si no tenemos una educación sexual, educación afectivo-sexual desde la infancia, que no consiste en educar, en enseñar a poner condones, consiste en enseñar a tener empatía, a desarrollar los propios límites, a conocer los límites, ¿no? y el respeto. Si no hay este contraste, lo que aprendemos es esto, es esta violencia, y lo aprenden los niños y las niñas. Y las niñas aprenden incluso a excitarse con la violencia que se ejerce contra ellas y a no detectar la violencia. Y los niños también. Entonces, cuando estamos excitándonos con escenas de violencia que al principio nos repugnan un poco, pero que al final se va asociando a este estímulo excitatorio, pues cada vez necesitamos más violencia para excitarnos. Y eso es una cascada, una pendiente resbaladiza de la violencia que hace que cada vez se reproduzca más. Y creo que por eso en nuestro medio estamos teniendo cada vez más violencia sexual, y cada vez más violencia sexual sin saber qué es violencia sexual. Cada vez más niños o adolescentes ejercen violencia sexual sin tener ni idea de que lo que están haciendo es ejercer violencia sexual, y cada vez más niñas lo sufren sin identificarlo como violencia, como, bueno, no me gusta esto, pero bueno, al final esto es el sexo, ¿no? Y no lo es. Y entonces no tenemos ahí un contraste. Pero es verdad que esto es un poco diferente de cómo funciona la violencia sexual como arma de guerra, porque el objetivo del arma de guerra es hacer daño, y es una forma muy fácil de hacer daño, porque hace muchísimo daño, un daño permanente para toda la vida, que se acumula, que se transmite de generación en generación, que las generaciones futuras después acaban teniendo miedo y no pueden viven alerta. O sea, las mujeres en Salamavila, por ejemplo, van al campo y van alerta, y tienen que ir al campo a cultivar porque tienen que comer, pero van alerta porque en el camino se pueden encontrar, y se encuentran muchas veces, hombres armados que ejercen violencia contra ellas, que de hecho solamente vienen a pedir ayuda cuando hay violaciones, pero hay muchas otras formas de violencia sexual de las que ni se habla ni vienen, ¿no? No las identifican siquiera. Y tú, Rocío, hemos empezado a hablar de este tema porque lo has vivido en primera persona, has podido ayudar a mujeres que han sufrido esta violencia sexual. Cuéntame cómo fue, pues no sé si fue tu primer viaje dentro de Médicos Sin Fronteras, y cómo vives todo esto como la primera vez, ¿no?, que ayudas a una persona, a una mujer en este caso, con violencia sexual.
O sea, yo la primera vez que conocí a una persona superviviente de violencia sexual creo que fue en España, durante la residencia, porque también en el hospital se atiende. Pero es verdad que ahí no estamos tan en contacto, ¿no? Las matronas. Pero a mí me impactó mucho porque en Yemen, por ejemplo, o sea, es que son formas distintas, ¿no? En Yemen lo que veía mucho era violencia sexual intrafamiliar que no se entendía como violencia sexual y por tanto no se denunciaba, ni se entendía como violencia, entonces no se venía al hospital a buscar ayuda. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el carácter gore de este tipo de violencia, porque lo que te cuentan no es me ha violado una persona, te cuentan, y esto igual hiere un poco sensibilidades, me han violado 4 personas varias veces durante toda la noche, a mí, a mi hermana y a mi tía, o me han obligado a mi hermano a violarme, que también es otra forma de traumatizar. Joder. O han matado a mi marido y a mis hijos, o han obligado a mis hijos a ver cómo me violaban, o cosas así muy duras. Y esas cosas tan duras, o sea, primero choca y bueno, yo me acuerdo de haberme quedado varias veces en shock, de decir, joder, no me puedo imaginar que esto pueda pasar, ¿no? Y hay una historia que me parece tan fuerte que no me he atrevido todavía a decir en voz alta desde que la escuché. Y no creo que pueda decirla aquí tampoco, pero es como lo más bestia que haya podido imaginar que puede hacer una persona. Y claro, te cuentan estas historias y estás viendo a las mujeres y además tengo una sensibilidad especial por las mujeres, o sea, como me encantan y las adoro porque veo lo que pasa cada día y veo cómo salen de lo que pasa cada día. Entonces es como, para mí tocar a una mujer es muy fuerte, ¿no? Y lo paso mal, pero claro, lo paso mal yo, pero es que ellas lo están pasando peor. O sea, lo paso mal por empatía, viendo lo que están pasando ellas. No me puedo ni imaginar lo que están pasando ellas. Y esto es una cosa de la que no se habla. Se habla de las guerras, se habla de no sé cuántos muertos, pero no se habla de lo que están pasando las mujeres, de la huella que les deja para toda la vida una situación como las que acabo de contar. Y de que hay muchas mujeres que son secuestradas por grupos armados que luego se llaman como la mujer del combatiente X, que no es su mujer, es una esclava sexual, es una mujer secuestrada durante X años para satisfacer al grupo, y luego la liberan o se escapa o cualquier cosa, ¿no? Y estas cosas tan horrendas es que a veces no me lo puedo ni imaginar. Y a veces tengo a una mujer delante que está contando esta historia y no soy capaz de procesarlo. O sea, a veces me he llegado a disociar un poco de esto. Para mí ha sido importante encontrar momentos en los que poder llorar, porque en ese momento a veces se puede llorar y a veces no. A veces le viene bien a la persona que tienes delante que llores con ella. Y eso, o sea, eso de poner distancia, pues a veces viene bien y a veces no también. Y recuerdo momentos como bastante, bueno, bonitos o al menos un poco sanadores de decir, vale, pues lloro contigo y que sepas que lo que te está pasando no está bien. Y me está, ¿sabes? Y yo lo reconozco como que no está bien, ¿no? Y eso me hace llorar. Y a veces eso está bien. Otras veces necesitas mantenerte fuerte porque tienes que sostener a la otra persona. Entonces depende de... Pero sí que necesito momentos de llorar. Necesito momentos de expresarlo. Y he podido encontrar esos momentos a veces. Otras veces no. Y me ha petado la cabeza un poco. Pero normalmente lo que hacía es cuando volvía a casa me daba una ducha caliente y lloraba mucho y cuando, bueno, a veces en algunos contextos no hay ducha y entonces es como un cubo y nos echamos el agua por encima, ¿no? Y al final me echaba el agua que quedaba del cubo por encima y era como, venga, para ellas, no sé qué, y como que ya pues, de alguna forma las dejo en manos de la providencia de quien sea porque no se puede hacer más aquí y siento la frustración de no poder hacer más y es como, bueno, pues ya está, pues es que no... Hasta aquí llega mi parte humana y hasta aquí llega la parte que como Médicos Sin Fronteras podemos hacer, porque también el monstruo siempre es más grande de lo que se puede hacer, ¿no? Y pienso mucho en ellas también, sobre todo con las que he hecho más relación,
Me acuerdo muchísimo de ellas y me da todavía muchísima rabia que esté pasando esto. Pero es que luego pienso en que estas personas que conozco yo son como solo la punta del iceberg de todas las mujeres que están sufriendo esta violencia y todas las personas que están sufriendo esta violencia, y me da mucha rabia. Por eso siempre estoy como compartiendo cosas en Instagram con mucha rabia, porque sí es un tema que no consigo superar. ¿Y cómo son en esos momentos, o tú, Rocío, y tus compañeros o compañeras, cuál es vuestra forma de ayudar a estas personas que conocéis o que llegan a vosotros con toda esta historia, ¿no?, que estás contando, y estos casos concretos que estás contando? ¿Cuál es vuestro trabajo principal ahí para ellas? Vale. O sea, desde Médicos Sin Fronteras se da asistencia médica, o sea, bueno, es una organización médico y humanitaria, o sea que se da asistencia médica, se da asistencia psicológica, se da asistencia según las capacidades del proyecto, también de trabajo social. Se intenta ver qué recursos hay alrededor para intentar hacer red con otras organizaciones, con sistemas de protección, recursos incluso financieros para que una vez que se separan, pues a veces son expulsadas de sus casas cuando alguien se entera de que han sufrido violencia sexual, porque imagínate el estigma, ¿no? Entonces se intentan buscar recursos también para que puedan empezar una nueva vida. Lo que pasa que es verdad que los recursos a veces son limitados. Entonces lo más inmediato es la atención médica, porque es una emergencia, o sea, la violencia sexual es una emergencia y hay que tratarla instantáneamente. O sea, hay medicaciones que tienen un tiempo, o sea, que más allá de 3 días, 5 días no los puedes dar, no tienen efecto. Hay enfermedades que se tienen que prevenir en el momento, que eso tendría mucho más efecto que más tarde. Entonces, a nivel médico es una emergencia. Y a nivel psicológico también. Se hace una primera ayuda psicológica y luego se hace un tratamiento psicológico más a largo plazo, que a veces se puede hacer y a veces no, porque a veces las distancias son largas, a veces no vuelven al hospital o al centro de salud donde hayan estado. Pero una cosa que me gusta mucho de cómo trabajamos es que se piensa mucho en cómo acercar este servicio a la población, porque supone un estigma venir al hospital o venir a los centros de salud. Entonces hay proyectos en los que hay toda una red de personas que trabajan en Médicos Sin Fronteras, que son mamás de la comunidad, que hacen esa primera ayuda, que además son vecinas, o sea que se pueden contar las cosas tranquilamente en casa de la una o casa de la otra, de manera totalmente confidencial, que tienen kits, que vamos todo el rato, continuamente hablando con ellas, viendo qué kits les faltan, nos reportan los casos. Ellas hacen la primera evaluación para ver si es importante derivarla al hospital urgente o si puede ir a un centro de salud a recibir las vacunas, el certificado, lo que sea. Pero la primera asistencia médica y la medicación más importante que tienen que tomar ya las tienen ellas, para prevenir embarazos no deseados, para prevenir infecciones de transmisión sexual y tal. Y les hacen una primera ayuda psicológica, o sea, como primeros auxilios psicológicos. Y eso me parece importante, porque es como, qué bien o sea, cuando veo este proyecto, ¿no?, esta forma de trabajar, pienso que bien lo habéis entendido. Porque es importante que la primera ayuda venga de la comunidad también, claro. Porque no es lo mismo que venga yo, mujer blanca, que no tengo nada que ver con esta realidad, a decirte lo siento mucho y lo que tienes que hacer, que venga tu vecina, que está muy familiarizada con el tema y que te va a atender desde desde otra cercanía, ¿no? Y luego que esa necesidad que surge de la comunidad se recoge y se planifica y se ve cómo, o sea, está súper bien organizado también, cómo se envían los kits, se cuentan los kits, se van preparando con antelación. Si hay, por ejemplo, movimientos de grupos armados de un pueblo a otro, porque van a atacar un pueblo o porque se van a reunir en X pueblo, pues vamos viendo cómo por los pueblos por los que pasan va habiendo acciones en masa. Entonces, como sabemos más o menos la ruta que van a hacer, vamos monitorizando, tenemos, eso te digo, en cada proyecto es distinto, ¿no?, pero en general se intenta trabajar así, planes de contingencia para acciones en masa, tanto para poner en marcha in situ, o sea, en el pueblo en el que haya pasado, como para poner en marcha en el hospital y atraer a las personas que hayan sido afectadas al hospital o al hospital o al centro de salud para hacer la asistencia, ¿no? Entonces, entre los planes de contingencia,
vamos adelantando por qué pueblos van a pasar y entonces adelantamos los kits de emergencia para las personas que están en esos pueblos. Hay mucha relación con la comunidad. O sea, piensa que el 90% de las personas que trabajan en Médicos Sin Fronteras son personas contratadas localmente. O sea, son gente que vive y sufre las guerras, las violencias y tal, igual que la población a la que atiende. Y para mí esto es un valor súper importante, porque bueno, la gente que vamos desde fuera, pues también tenemos algo que aportar, ¿no? Pero la gente que sostiene los proyectos, la gente que se forma continuamente, que nosotros vamos 6 meses, 12 meses, lo que sea, y nos volvemos aquí. La gente que sigue sosteniendo los proyectos, a pesar de que sus familias y sus amigos están siendo también afectados por la guerra y ellos mismos viven las consecuencias y a veces tienen que desplazarse, es la gente que se queda ahí. Y es la gente que entiende muy bien las necesidades de lo que necesita ese pueblo, y es la gente que lo traslada y la gente que lo implementa. Entonces, esto en un contexto de violencia sexual, que sean las propias mujeres que están muy en contacto con este problema, las que puedan hacer esta mediación, o sea, me parece súper, súper importante. Y eso es una cosa que admiro mucho de cómo funciona en los proyectos en los que funciona muy bien. Y hay otros proyectos en los que, o sea, países en los que está súper estigmatizada la violencia sexual y que ni siquiera se llega a denunciar. Y entonces tenemos unas tasas de violencia sexual muy bajitas que son falsas, porque sí que está ahí, lo que pasa que no llegan las mujeres o las personas supervivientes, no llegan a los centros, y entonces no sabemos exactamente qué cifra hay. ¿Sabes? No podemos contar exactamente cuál es la magnitud, pero sospechamos que es mucho mayor por el contexto, por la violencia, por lo que vemos, pero no tenemos esas cifras, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que poner más empeño, hay que poner más recursos. No, o sea, como no pensar, bueno, no tenemos cifras muy altas de violencia sexual, entonces aquí la violencia sexual está súper bien. No, o sea, es que justo ahí donde no hay cifras altas es probable que se nos esté escapando algo, porque en todos los contextos de violencia, incluso, te diría, en la mayoría de contextos, no solo de violencia, sino de emergencia, que puede ser por catástrofe natural, por desplazamiento, por lo que sea, ahí es donde surge también la violencia, donde surge la violencia sexual. Jolín, me estoy quedando bastante en shock de todo lo que me estás contando, ¿no? Lo estás explicando súper bien, Rocío. Y me surge, por ejemplo, la pregunta de ¿en qué momento decides tú, Rocío, sabiendo cómo está todo esto, es decir, me voy allí a ayudar, a echar una mano, ¿no? Que yo creo que es una decisión, para mí creo que es una decisión, no es fácil tomarla y vivir esas experiencias en primera mano. ¿Cómo tomas esta decisión o en qué momento tomas la decisión de dar el paso? Yo creo que cuando vas tampoco sabes exactamente lo que está pasando y te enteras por el camino, pero eso está bien también porque no lo puedes saber de antemano. Yo creo que la primera vez fue un voluntariado en Perú, que fue en 2015 y fue, me parece, un par de meses de duración, o sea, muy cortito, y hice como varias experiencias de voluntariado de 2-3 meses en las que, siempre lo digo, los voluntariados en verdad están para eso, que parece que están para ayudar, pero en realidad lo que se ayuda es poco, porque a veces a veces cuesta más a la organización acoger a un voluntario por todo lo que supone que la ayuda que el voluntario pueda prestar. Pero el voluntariado es importante porque al final lo que haces es acercarte a una realidad de la que no tenías ni idea y muy ajena a ti, pero también relacionada en algunas cosas, y te dejas afectar y conoces personas y te vinculas con personas que están sufriendo algo que no es lo que estás sufriendo tú, y ese dolor no es tuyo, pero lo puedes sentir al acercarte a ellos, ¿no? Y ese dolor que sientes inevitablemente te hace comprometerte. O sea, yo creo que eso es una cosa inevitable. Otra cosa es que tú luego puedas comprometerte de una manera o de otra, porque no todo el mundo tiene que trabajar en cooperación. Hay muchas formas también de comprometerte con estas realidades, pero el abrir los ojos me parece lo más importante. Y soy consciente de que he podido abrir los ojos a algunas realidades, pero que a otras los tengo muy cerrados. Y cuando los tienes cerrados porque no lo conoces, no te puedes imaginar lo que hay ahí. Entonces yo creo que es un poco lo que pasa cuando salimos. ¿Qué pasa? Que cuando salimos, para mí es muy importante la organización con la que te vas.
una organización que te ofrece ¿cómo se llama esto? Un turismo vacacional o volunturismo o algo así, que al final acabas pagando una pasta por ir a hacerte fotos con gente que vives realidades muy duras y vuelves más confundido que acertado. Esto yo creo que tiene un efecto contraproducente. Pero si se escoge bien la organización con la que te vas y el enfoque, y sobre todo que no hagas daño a donde te vas, por ejemplo, que no me vaya yo como residente de primer año de cirugía a operar sin supervisión de un adjunto a un sitio donde las vidas entendemos que cuestan menos, ¿no? O sea, entre muchísimas comillas, ¿no? Solamente porque, bueno, no se van a quejar y tal, y entonces así puedo practicar. A mí, o sea, estoy profundamente en contra de eso. Esas vidas valen lo mismo que estas y no pueden servir para practicar. Entonces, si evitamos este tipo de experiencias, para mí es importante el tener ese contacto, ¿no? Y a través de ese contacto vas aprendiendo cómo está la cosa. Yo, la primera vez que me fui con Médicos, o sea, el paso de voluntariado a Médicos Sin Fronteras fue porque entendí que me gustaría seguir comprometiéndome a través de mi trabajo. Ya digo que hay muchas formas, pero bueno, yo decidí que fuera a través de mi trabajo y fue la que, buscando, ¿no?, sitios con los que, o sea, organizaciones y tal, fue la que más me gustó en cuanto a transparencia, a cómo está organizado, a cómo está estructurado, a coherencia, sobre todo para mí era muy importante. Y entonces me fío de ellos y me voy un poco donde manden, o sea, donde toque. Y dentro del donde toque, pues ya ibas viendo un poco cómo está la realidad, que normalmente son situaciones chungas. Pero también hay un equipo detrás muy bueno del que me fío 100%, y yo creo que todo el mundo que sale no piensa en la violencia que... O sea, no piensa en la violencia que puede sufrir, piensa en la violencia que está sufriendo la gente que está allá. Y eso da rabia, frustra mucho. Al final te acaba motivando el proyecto porque tiene un impacto muy grande, porque en estos contextos de emergencia, si las cosas se hacen bien, tiene un impacto enorme y se ve en el momento el impacto que tiene. También si llegas tarde tiene un impacto enorme y eso también se ve y se sufre. O si faltan medios, o si de repente, pues lo que nos pasó... Bueno, hace poco Estados Unidos ha empezado a recortar, bueno, y otros países también, ha empezado a haber un montón de recortes en cooperación. Entonces, claro, a nosotros no nos afecta mucho porque tenemos esta independencia, que nuestros fondos provienen casi todos de socios y, bueno, personas individuales o empresas. También son empresas que no pueden estar relacionadas con petróleo, farmacéuticas, o sea, como empresas que hayamos visto que son éticas y tal, ¿no? Entonces, como nuestros fondos provienen de ahí, nos dan la independencia de poder actuar en una emergencia sin tener que responder a agendas políticas del que está o el que no está y tal. Pero es verdad que la mayoría de organizaciones no pueden funcionar así. Entonces, según quién está en el poder, pues recorta los fondos de cooperación y se tienen que ir. Y eso lo sufrimos también, porque lo que he dicho antes, hacemos red con las organizaciones que están en terreno. Y a veces nos quedamos solos en terreno, o sea, somos los últimos en irnos porque ya no queda nadie más, no puedes derivar, acabas haciendo las cosas un poco como se puede, ¿no? Sosteniendo un poco el proyecto como se puede. No me acuerdo porque ahora me he ido por las ramas muchísimo y no me acuerdo qué te estaba diciendo antes de esto. No, me estabas contando un poco me estabas contando el por qué decidiste dar el paso vale, eso. Perdona. Entonces eso, pasé porque me interesaba mucho cómo empezar a trabajar en esto, y yo creo que eso, que una vez que trabajas vas saliendo, al principio da mucho miedo porque no lo conoces y bueno, y tu familia te dice y tus amigos y tal, pero después dices, ostras, es que lo que está viviendo esta gente, pues eso, es muy muy grave y me gustaría implicarme, y confío mucho en el equipo que está analizando los riesgos, que te dice ahora sí, ahora no. O sea, en la última misión me retrasaron el vuelo 2 semanas, me avisaron el día de antes de salir yo de mi casa con las maletas hechas y todo, que se retrasaba el vuelo 2 semanas porque ese aeropuerto al que iba a aterrizar no era seguro porque habían caído unas bombas y tal. Y claro, yo al principio pues con la noticia dije, pues
pues qué faena también, ¿no? De repente quedarte aquí, en ese momento no sabía que iban a ser 2 semanas, quedarte aquí no sabes por cuánto tiempo, ya lo tienes todo preparado, pero es que hay un equipo que está monitorizando todo lo que está pasando y que adelanta un poco, anticipa los riesgos que puede haber y que hay ciertos riesgos que no te va a dejar asumir. Entonces tú te vas y te vas tranquilo de que hay un equipo que se está encargando de eso y es un equipo muy bueno. Y no tienes que pensar, uy, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y además creo que si lo piensas no te vas. Entonces yo creo que la gente se va un poco, pues eso, como motivada por la rabia que da que esté pasando estas cosas a la gente que a lo mejor ahora no conocemos, pero acabaremos conociendo algunos de ellos y que te recuerdan también a cosas que le pasan a gente que ya conoces y te da mucha rabia que el mundo esté así y que esto funcione así y no puedes hacer otra cosa que implicarte. Y tu manera de implicarte, pues si es de esta manera, pues ya está. ¿Y cómo fue pues, la primera vez que sales o la segunda? Porque creo que hemos hablado y que estuviste en el Congo. ¿Cómo es esa primera vez que estás allí y recibes a la primera persona, primera mujer, paciente, y tienes que ayudarle? ¿Cómo se siente Rocío en ese momento? ¿A la primera mujer dices en maternidad o en tema de violencia sexual? Lo que me quieras contar. Bueno, lo primero que te haya venido a la cabeza. Vale, es que me ha venido mucho a la cabeza una mujer en la que pienso muchísimo, pero no es la primera, fue como hacia mitad de emisión, se me quedó muy, muy grabada, que es una mujer con una discapacidad muy grande, no podía mover las piernas, tenía también una discapacidad mental. No sé exactamente qué tenía, ¿no? Pero era una persona pues en ese contexto muy vulnerable, muy mayor también, la cuidaba su hermana. Tanto ella como su hermana fueron violadas varias veces en una incursión de un grupo armado en su zona. Y entonces hubo varias secuelas de esa violencia y estuvo varios días, claro, en ese momento, estábamos en un momento en el que no había sistemas de protección alrededor, no había organizaciones que se dedicaran a la protección de las mujeres, pero teníamos como una salita en el hospital donde había pues unos colchones y les íbamos, no sé, les traíamos comida y tal y les íbamos atendiendo ahí como, aunque no hubiera una urgencia médica en ese momento, más allá de la urgencia que supone la violencia sexual, pero una vez tratada esta parte, como no era seguro volver a casa, pues pueden estar un tiempo ahí, ¿no? Como medida de protección, un poco entre comillas. Y me acuerdo que estuvimos mucho, o sea, tuvimos mucha relación, que además es raro porque normalmente nuestro trabajo se centra más como en coordinar al equipo, en formación, en hacer planes, estrategias, no sé, bueno, como ayudar al equipo, o sea, el equipo está funcionando por sí mismo. Y el equipo te refieres al equipo que está allí, ¿no? Claro, ya, el equipo local, sí. Al principio. O sea, la gran parte del equipo está funcionando por sí mismo. Entonces nos encargamos como de darles este tipo de apoyo de formación o de coordinación, de pues ver, no sé, farmacia, desde farmacia, turnos, cosas así, hasta ver de qué manera podemos mejorar la asistencia, planes, proyectos, tal, ¿no? Y apoyo en emergencias, o sea, cuando hay una situación de emergencia, un caso muy complicado, alguna cosa así, pues hacer un poco también de apoyo técnico. Y entonces no solemos tener tanto tú a tú con las pacientes, ¿no? Pero hay algunas veces que, pues eso, con casos complicados o tal, pues estás más pendiente, además tú tienes ahí como la mosca detrás de la oreja, te pasas más por el hospital a ver qué tal está, no sé qué, y entonces pasas mucho tiempo ahí, en el hospital, en los centros de salud, y con ella en concreto me acuerdo que hablábamos mucho, pues si había algún momento de descanso me iba a verla, y luego nos volvimos a ver un par de meses después de que saliera en un partido de fútbol que se organizaba de vez en cuando y vino al partido de fútbol con su hermana y wow, me acuerdo que fue muy, muy bonito vernos y la recuerdo muchísimo, muchísimo a esa mujer y me duele mucho pensar lo que pasó ella y pensar que es posible que le vuelva a pasar porque al final llega un momento que o sea, ha habido varios momentos en los que me he encontrado en una sala llena de mujeres o incluso en el mismo pueblo y pensando, buah, por las cifras que estamos manejando, a todas estas mujeres las han violado o las van a violar.
en algún momento. Y a muchas de ellas varias veces, porque no me salían las cuentas. Estábamos recibiendo 70, o sea, sí, entre 70 y 90 supervivientes de violencia sexual a la semana. A la semana en nuestros centros, o sea, en los centros que apoyábamos, que es el hospital y 6 o 8 centros de salud que luego fuimos desvinculando poco a poco. O sea, que es que hay mucho más que esto. Hay muchísimo más que no llegan porque la población muchas veces está muy dispersa en varios sitios. Entonces, es que la magnitud es tan grande que al final pues conoces a una mujer y piensas, o te ha pasado o te va a pasar, ¿no? Y es durísimo imaginarse eso, o sea, nacer ya sabiendo que esto te va a pasar. No somos conscientes aquí en España, tenemos una suerte brutal. No somos conscientes muchas veces de que nuestra suerte se sostiene en estos sistemas también. O sea, el bienestar, esto ya es opinión propia, sin entrar en geopolítica, que no soy ninguna experta, pero sospecho que el bienestar que hemos construido tiene mucho que ver con cómo se explotan recursos en otras zonas y con la violencia que se ejerce sobre las poblaciones para poder explotar estos recursos. Porque a mí me suena raro, ¿no?, que un país que no produce nada de coltán, o sea, que no tiene coltán en su tierra, sea el mayor exportador de coltán, que es un mineral que necesitamos para tecnología, que nosotros utilizamos muchísimo y que de hecho lo que demandamos nosotros a la industria es tener tecnología que funcione bien y barata. Y entonces ahí, si unos se enriquecen mucho, abaratan mucho los costes por otro lado. Y abaratar los costes a veces es tener sistemas de esclavitud de las personas que extraen estos minerales. Entonces, si un país no tiene coltán, pero exporta un montón de coltán, y otro país al lado tiene un montón de coltán, pero no lo exporta, pero recibe armas, a mí eso me huele mal. O sea, me huele a que algo está pasando ahí, ¿no? Y cuando digo coltán, digo oro y digo o sea, cómo está funcionando a nivel mundial la gestión de los recursos. O sea, si te das cuenta, no es casualidad que los países que están permanentemente en guerra sean los países que más recursos naturales y minerales tienen. Y sobre todo aquellos que tienen los recursos naturales que necesitamos en nuestros países de bienestar para poder tener este bienestar. Entonces, creo que nuestro bienestar se sostiene en eso. Y creo que tenemos que empezar a mirar sin sentirnos tampoco culpables, porque tampoco podemos vivir desde la culpabilidad, pero hay que empezar a ver qué parte de responsabilidad tenemos y qué parte podemos cambiar, porque mucha gente siente rabia por lo que está pasando en otros contextos y no sabe cómo cambiarlo, ¿no? Y a veces, o sea, no solamente es hacer un donativo a la organización que toque, sino, jolín, mira tu modelo de consumo, mira cómo estás consumiendo y qué marcas estás comprando y qué hacen esas marcas. Y si esa marca está explotando acuíferos en África y está dejando a la población sin agua. O si esas marcas están privatizando el agua, o si esas marcas están, lo que sea, ¿no? Tantas barbaridades que se hacen para ganar más dinero que a lo mejor al final pues acabamos comprando esto y acabamos mediante nuestra compra votando, porque yo siempre digo que nuestras compras son votos, acabamos votando que esto es lo que queremos. Si nosotros empezamos a demandar otro tipo de consumo, esas marcas empezarán a hacer otro tipo de consumo y esto se ha visto. O sea, ahora somos mucho más conscientes como población en que queremos consumir cosas más naturales, sin pesticidas y tal, y ahora todo es real fooding y tal, y eso es lo que se vende y eso es en lo que se han transformado las marcas, ¿no? Pues si nosotros ahora empezamos a demandar que no queremos marcas que estén relacionadas con un genocidio, pues esas marcas van a tener que revisar, bueno, cuando digo marcas digo bancos, digo lo que sea, ¿no? Todo lo que consumimos que no tenga sangre. Entonces, claro, supone que tenemos que informarnos. Claro. Primero tenemos que estar dispuestos a abrir los ojos, tenemos que estar dispuestos a cuestionarnos qué parte de responsabilidad tengo yo, que eso duele mucho, porque el sentirte culpable duele un montón. Y el sentirte responsable es como el siguiente paso, ¿no? No culpable, pero bueno, sí responsable y que tenemos un impacto. Y eso supone tener una agencia como persona, como ciudadano, que a veces creo que no queremos asumir. Que es más fácil decir, pobrecitos los que están allá, y qué valientes y qué héroes los que van a ayudar, que esta es otra que a mí también me da bastante rabia, porque yo he elegido esta manera, pero no creo que sea una heroína, y a veces el discurso se centra en mí y no se centra en lo que está pasando allá. Es como...
A veces vuelvo y me preguntan muchas cosas sobre mí y, ¡buah, eres un ángel! Y no sé qué. Y es como, jolín, primero no tendríamos que estar hablando solo de mí, ¿no? O sea, como hablar de mí tiene que ser puente para hablar de lo que está pasando allá. Y luego yo no soy ninguna heroína, pero yo creo que se centra un poco la mirada desde esta, bueno, yo creo que como desde un deje colonial, soy un poco crítica, no sé, pero desde un deje colonial se centra la mirada en el salvador blanco que va ahí a salvar a la gente, ¿no? Uh-huh. Y me gusta Médicos Sin Fronteras porque no funciona así, o sea, funciona desde vamos a servir a un equipo que ya funciona. Uh-huh. Y cuando la gente te ve es como, oh, qué valiente eres. Pero nadie dice qué valiente es Fatoumata, que ha sacado a toda su familia adelante trabajando uh-huh. en un contexto tremendamente machista, que además, o qué valiente es Aisha, que está acogiendo en su casa a mujeres víctimas de violencia y que incluso puede tener, o sea, con eso se expone también a ser víctima de violencia, pues como castigo, ¿no? Para las mujeres que acogen a otras mujeres, que ha pasado y que pasará y seguirá pasando siempre. Y esas voces nos escuchan. Claro, es que quizá faltan altavoces, ¿no? Que nos cuenten todo esto, porque no lo tenemos. Ojalá este episodio sirva de altavoz para que la gente lo entienda, ¿no? Y lo vea desde otro punto de vista. Total, y de hecho te lo agradezco un montón, porque espacios en los que puedas explayarte tanto y hablar tanto de esto, pues hay muy pocos, y que realmente... bueno, que te pregunten con curiosidad saber qué es lo que está pasando allá. No solamente quién eres tú, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. Sí, eso súper agradecida por este espacio, la verdad. Te iba a hacer una pregunta justo ahora de ti, ¿sabes? Bueno, pero que las puedes hacer también, no pasa nada. Porque hemos hablado de esos días o esas personas que has ayudado, y yo me pongo en tu situación, ¿vale? Yo no soy tan valiente como tú, considero que eres una persona muy valiente haciendo lo que haces. ¿Cómo son esos momentos después de un día ayudando a personas? Esos momentos de llegar a casa, a tu alojamiento, donde estés, seguramente igual sola en la habitación, si no estás compartiendo con nadie, o tu momento a solas. ¿Cómo sobrellevas todo el día de lo que has vivido? Porque no estamos acostumbrados a vivirlo en primera persona. Sí. O sea, yo es verdad que en primera persona no lo vivo porque no soy yo la víctima de estas violencias, pero soy testigo. Y entonces, exacto, al ser testigo, sí. O sea, esto también pues duele. Bueno, primero quiero corregir que sí que eres valiente, porque estás montando también muchas cosas, ayudando a mucha gente desde cero, tú solo ahí con tu empeño. O sea, eso también es valentía. No solo es valentía irse de cooperante o lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, pues el impacto de ser testigo de estas violencias, yo creo que se sobrelleva, cuando estás en misión, se sobrelleva gracias a la gente que está alrededor, que eso es súper importante. Y me refiero al equipo internacional que vivimos juntos y también al equipo local, porque al final con las mujeres con las que he trabajado, que son las que supervisan a los otros equipos, hemos hecho muchísima piña y muchas veces hemos llorado juntas y pasa algo y nos juntamos en una habitación a hablar de lo que ha pasado y a ver cómo estamos y tal, y hacemos muchas reuniones y hacemos momentos de celebración también. Es verdad que a veces el trabajo, la carga de trabajo no te da tiempo de tener estos momentos, pero luego es verdad que, o sea, recuerdo un día, por ejemplo, que íbamos en moto hacia uno de los pueblos donde teníamos que hacer una supervisión, y se nos estropeó la moto ahí en mitad de la selva. Nos quedamos ahí tirados mientras el equipo de mecánica estaba arreglando la moto y tal. Nosotras estábamos hablando, no me acuerdo de qué, de cosas de amores y tal, y de risas. O sea, recuerdo un montón ese momento porque yo estaba súper estresada porque tenía que hacer no sé qué números, cuentas, esto no está saliendo, este plan, tenemos que mejorar esto, no sé qué, hay que hacer una evaluación de no sé qué, no sé cuántas. Y de repente fue como se nos paró todo de golpe porque no podíamos llegar a hacer nuestro trabajo. Estábamos en mitad de la selva, no podíamos hacer nada más que estar ahí sentadas. Tampoco podíamos ni siquiera echar una mano al equipo de mecánica porque no teníamos ni idea de cómo funciona la moto. Entonces ellos lo estaban haciendo súper bien y nosotras ahí sentadas charrando.
Y fue como tan guay ese momento y tan importante y tan necesario también para luego poder seguir haciendo las actividades. Pero es verdad que muchas veces la carga de trabajo no te deja tener estos espacios. No te deja o no me dejo yo también. Es verdad que yo muchas veces no... O sea, esto se me da un poco mal, encontrar espacios en los que descansar, canalizar, y pienso que puedo y luego no puedo, y luego peto. Y luego me pego una semana llorando todo el rato. Me acuerdo un par de semanas especialmente duras, que fue cuando la supervisora de... O sea, yo coordinaba un equipo de 4 supervisoras. Una era de violencia sexual, o sea, esto en la última misión. Otra era del maternidad, del hospital. Uh-huh. Y las otras 2 eran de los centros de salud / maternidades que teníamos como... O sea, que apoyábamos en distintos pueblos, ¿no? Y ese era mi equipo, entonces esas eran como mis confidentes también. Y teníamos una relación súper bonita, bueno, y tenemos. Y me acuerdo cuando la de violencia sexual se fue de vacaciones y la tuve que cubrir yo y hacer como su parte de trabajo también. Y ella es que es una tía increíble, que es que lo hace fenomenal y de hecho tiene mucha más experiencia que yo en el tema y era como, wow, aprendía un montón de ella. Entonces cuando tuve que hacer su trabajo me di cuenta de cómo puedes hacer esto. O sea, había un momento que teníamos que revisar los certificados de las personas que habíamos atendido y en estos certificados hay una parte de descripción de lo que ha pasado. Ella te cuenta lo que ha pasado con detalles y está en el certificado y eso lo firmamos con el sello como corroborando que esta persona nos ha contado esto y tal, por si acaso quisieran denunciar, que bueno, que ni se denuncia ni sirve para nada ni hay un sistema jurídico que proteja. Si no lo hay aquí, pues imagínate. Pero claro, tú tienes que leer esas 2 copias y corroborar que son iguales y ponerles el sello, ¿no? Y esto, como no tenía tiempo de hacerlo en el día a día porque tenía también mis propias actividades, el fin de semana pues me ponía teníamos como un día de descanso, pues ese día me ponía a hacer los certificados uno detrás de otro, pues si habíamos acumulado los que sean, ¿no? Claro, imagínate uno detrás de otro, no sé, 20, 30, 40, o sea, mogollón. Tenía acumulado, ya iba con retraso también, ¿eh? Y claro, veía los certificados, o sea, leía una historia detrás de otra. Yo me acuerdo de estar toda la semana con una lágrima cayendo aquí todo el rato, pero en un estado de salud mental deplorable. Es verdad que yo no supe cuidarme, es verdad que Médicos Sin Fronteras tiene una unidad de atención psicológica también, a la que no llamé, porque yo pensé, bueno, que no pasa nada, que sigo para adelante, que esto, que puedo. Y no podía, o sea, me di cuenta tarde, o sea, me di cuenta cuando ya estaba reventada, que no hacía más que llorar, pero no lloraba por algo en concreto, era como una llorera constante, o sea, tenía como me acuerdo que mi expresión era como neutra, pero la lágrima todo el rato ahí cayendo, ¿sabes? Y tenía que seguir trabajando porque nadie me obligaba a trabajar. Obviamente, si yo hubiera dicho, hoy estoy mal, te cuidan un montón. Y el equipo es muy majo también y saben lo que hay, ¿no? Y te apoyan mucho. Pero yo no era consciente tampoco de que estaba mal. Lo que pasa que luego, hablándolo con psicólogas, ya me dijeron como, estos son signos chungos, ¿no? Como cosas que hacía y tal, que era como, bueno, tendrías que haber pedido ayuda antes. Y yo creo que este es el aprendizaje que me llevo porque siempre he petado a nivel mental en algún momento u otro y siempre me he podido sostener en el equipo, muchísimo. Y yo creo que eso es un poco salvavidas también. Me acuerdo que hice una publicación en Instagram en la última misión de las personas que me están salvando la misión y puse como sus fotos, también para yo como acordarme, ¿no? de las personas que estaban ahí. Una pasada cómo se apoya el equipo cuando llegas a casa, cómo cuando ves que alguien está mal, todo el mundo se moviliza para... Bueno, yo es que he tenido mucha suerte también con los equipos que he tenido, que a veces no es así, pero... todo el mundo se moviliza para apoyar a esa persona y se entiende que se viven emociones difíciles y se entiende que tienes que estar ahí también para cuidar al otro. Hay mucha como vida de familia, hay mucha convivencia porque vivimos en el mismo recinto también, para bien y para mal. También hay jaleos a veces, ¿no? Me acuerdo de gritar a personas a las que quiero muchísimo
y con las que luego también he llorado y con las que luego también me he reído mucho, ¿no? Y eso también es una parte muy bonita. Como una familia, ¿no? Sí. Te diríamos. Sí, se hace un vínculo muy, muy fuerte, porque tienes que estar ahí para lo bueno y para lo malo, y lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo, y todo se intensifica un montón. ¿Cuánta gente soléis estar en esos recintos? ¿Cuánta gente vivís en esos recintos o soléis estar? Depende mucho del proyecto, porque depende de cuánto staff haya en el proyecto. Me refiero a staff internacional, o sea, personas que se mueven de un lado a otro. Pues no sé, hemos estado, bueno, en la primera misión éramos 20 y pocos, entre 18 y 22, pero porque ahí había mucho, o sea, era un hospital muy grande, con mucho personal, había mucho staff internacional, y también la casa era, o sea, el recinto era, no podíamos salir de ahí porque había unas restricciones de seguridad muy grandes, pero el recinto era grande y tal. Pues no sé, diría que entre 8 y 20, más o menos. Porque los locales entiendo que viven normalmente en sus casas. En sus casas. Tienen su familia y tal. Hay gente local que se ha desplazado de pueblo o de municipio para vivir, o sea, para trabajar en este puesto en concreto, en este hospital. Y entonces hay muchos que a lo mejor comparten. Bueno, en Saramavila teníamos los vecinos de enfrente, eran compañeros que vivían juntos, o sea que también pues eso, sus familias estaban en otros pueblos y que ellos se habían como alquilado un sitio, comprado un sitio juntos, y celebrábamos el final de los partidos de fútbol que hacíamos como entre médicos, gente del hospital, de la comunidad y tal. Íbamos todos al partido de fútbol como un sábado al mes o algo así, y luego la celebración la hacíamos en casa de ellos, que tenían como un espacio abierto y tal. Y sí, se hacen muchas relaciones, es bastante guay. Y cuando vuelves a casa, vuelves aquí a España, entiendo que la Rocío que vuelve no es la misma que se fue por primera vez. O sea, yo creo que las personas cambiamos mucho, que no se puede como tampoco idealizar eso de "buah, me voy y me ha cambiado la vida". O sea, obviamente te cambia la vida, pero también te cambia la vida la maternidad, también te cambia la vida un duelo muy importante. O sea, hay muchas cosas que te cambian la vida también, ¿no? No diría tampoco que vuelves, o sea, esto es como desmitificar mitos que todo el mundo dice, ¿no? No diría que vuelves mejor persona tampoco. Vuelves quizás más consciente de lo que hay en otros sitios, pero que ser consciente de lo que hay aquí, en este contexto concreto, no te hace consciente de lo que hay en todo el mundo. Hay otros contextos que no conozco. Pero desde luego vuelvo removida, eso sí. Vuelvo removida y entonces hay chistes racistas que me molestan especialmente, hay comentarios que me molestan especialmente, hay actitudes ajenas o propias que me molestan especialmente. Cuando identifico en mí alguna actitud también racista o también machista, también me molesta especialmente, ¿no? Y me juzgo especialmente por ello. Entonces yo creo que el proceso de volver es como la primera vez que volví de una otra situación del primer voluntariado en Perú, que me tocó muchísimo porque además iba súper bien acompañada, estaba todo pensado para que nos dejáramos tocar y no fuéramos con esa defensa de Salvador Blanco, sino que fuéramos como desde a ver qué pasa y a ver a quién conozco y tal. Entonces, claro, volví muy tocada. Y me acuerdo que volví súper cabreada con las luces de Navidad, especialmente, ¿no? Como el modelo de consumo y tal. Volví súper cabreada, pero mal. Me costó muchísimo gestionar eso. Tampoco eso es real, porque tampoco me puedo volver extremista ahí, ¿no? Pero es verdad que hay ciertas cosas que me molestan más, dentro de que ahora me siento más equilibrada cada vez que vuelvo. Hay cosas que acabo aceptando aunque no me gusten. No sé si eso está bien o mal, no diría tampoco que está bien. Y hay cosas que me molestan más que antes. O sea, yo creo que es inevitable cuando tienes un amigo que está pasando por una situación difícil, que el resto del mundo sea ajeno a esta situación y haga bromas sobre ello y no sea sensible a ello, te duele porque has empatizado con esta persona. Entonces, pues esto es lo que pasa, ¿no? También cuando vuelves. Pero no querría tampoco como demonizar lo que pasa aquí ni cómo nos comportamos, porque al final entiendo también que es muy difícil conectar con eso si no has tenido la oportunidad. Claro. Y se tienen pocas oportunidades, ¿eh?
porque la información que nos viene sesgada, nos viene en forma de números. Tenemos una sobreinformación ahora mismo que... o sea, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en las noticias, estamos viendo cuerpos desmembrados todos los días, al lado de o sea, con una noticia que dura a lo mejor 3 minutos, al lado de una noticia que de la misma duración, la misma importancia en la misma franja horaria, de una influencer o un influencer que no sé qué, o un cotilleo, o una cosa que ha pasado en un barrio como totalmente anodina, ¿no? Y eso de darnos inputs de cosas muy graves con cosas más superficiales a la vez, y además muchos y repetidos, nos está desensibilizando. Sí. Y creo que esto es lo mismo que te contaba antes con la pornografía, ¿no? Que al final unir violencia con excitación sexual nos acaba desensibilizando de la violencia, pues aquí nos está pasando lo mismo. Estamos tan mal informados que no somos sensibles ya a lo que está pasando fuera. Casi que se normaliza. Sí, ¿no? sí. Se normaliza, se acaba entendiendo como el orden normal de las cosas. Y el problema es que acabamos perdiendo la perspectiva de lo que es una guerra. O sea, yo no he vivido una guerra en España. No he tenido que huir de mi país. O sea, yo vivo la guerra desde fuera, como testigo, protegida por un sistema que, pues eso, un equipo, ¿no?, que está continuamente evaluando el riesgo y con un plan de evacuación siempre encima de la mesa. O sea, vivo la guerra desde una situación tremendamente privilegiada. Y aún así me da un poco para atisbar las consecuencias de la guerra. La gente que está ahora mismo, varias generaciones después de la última guerra que hemos vivido nosotros, que ya se ha olvidado completamente, o sea, se ha borrado de la memoria lo que supone una guerra aquí. Y la gente que está pidiendo conflicto es como, es que no tenéis ni idea de lo que estáis pidiendo, pero ni idea. Igual que la gente que está, sin saberlo, perpetuando esta cultura de la acción, no tiene ni idea del daño que está haciendo eso tampoco. O la gente que está callando comentarios de amigos que están diciendo no sé qué, o que están pasando fotos de tías sin su consentimiento o lo que sea. Esas masculinidades cómplices que no son agresores pero son cómplices y son la base en la que se sustenta esta violencia, no tienen ni idea del daño que están haciendo tampoco, porque no lo hemos vivido, porque se nos ha olvidado también las consecuencias de la guerra. Pero tú le preguntas a tus abuelos y les da pánico. O sea, mis abuelos siempre seguían hasta el fin de sus días acumulando latas en la despensa por si acaso, ¿sabes? Es que es vivir así. O sea, al final las consecuencias de la guerra es no poder ver a futuro. Cuesta muchísimo trabajar con los equipos que llevan años, décadas en guerra. Cuesta mucho trabajar un plan de mejora de la calidad asistencial que sea prever en el futuro. Porque esa previsión de futuro no existe, porque es trabajar en el día a día lo que hoy tengo y lo que hoy voy a sobrevivir, y eso se establece en la forma de pensar durante generaciones y claro, supone un choque, ¿no? No podemos ver, no tenemos visión de aquí a un año, porque de aquí a un año en mi cultura, en mi país ahora mismo, es que no existe, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces, claro, esto a mí me choca especialmente, es como, jolín, se nos está olvidando lo que supone una guerra. Sí. Oye, y un poco hilado a todo esto, las misiones que tú has estado, ¿en todas has hecho lo mismo o tu trabajo es igual? Por ejemplo, la misión de Yemen es igual que a la que estuviste en el Congo, ¿o cuál es tu papel en una y en otra? Hasta ahora sí ha sido bastante parecido el trabajo que he hecho. O sea, es un poco lo que te decía, ¿no? Como el trabajo de apoyar a los equipos locales, sobre todo de maternidad. O sea, es como salud sexual y reproductiva y violencia sexual, que para mí son dos apartados totalmente distintos. O sea, violencia sexual es tan grande que es un apartado por sí mismo, o sea, es un departamento en sí mismo. Y ahora se está, bueno, en algunas misiones hay una persona, como una manager, es una persona que se encarga de coordinar la parte de salud sexual y reproductiva, o sea, consultas prenatales, postnatales, maternidad y tal, ¿no? Y otra persona que se encarga de coordinar la parte de violencia sexual. Hasta ahora, yo en mi puesto se juntaban las dos. Es verdad que en Yemen no tuve... O sea, la parte de violencia sexual la tenía
primero por inexperiencia, porque no era tampoco tan consciente de que esto era tan importante, ni de que esas cifras bajas suponían que había un problema que no estábamos viendo. Claro. O sea, empezaba a atisbarlo, pero pues también pues era primera misión, tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Ahora mismo yo creo que habría hecho cosas muy diferentes, pero bueno, en ese momento pues al principio estás aprendiendo y tal, y me centré mucho más en salud sexual y reproductiva, en la parte de maternidad y tal, porque también estábamos en un hospital en el que atendíamos, o sea, unos 1000 partos al mes en momento de pico. Había una barbaridad de partos de patología porque eran embarazos sin controlar, complicaciones. Y entonces, claro, pues ya solamente para ponerme al día con eso, yo que salía de hospitales de aquí en los que esas complicaciones no existen porque esas se detectan antes y que cuando hay una complicación grave tienes todo un equipo alrededor que ya está actuando. Pero en ese momento, solamente para ponerme al día con cómo tengo que gestionar yo esto, cómo puedo apoyar al equipo en esto, a veces me llamaban para intentar como ayudar a resolver casos que digo yo, este caso no lo he visto en mi vida, no sé cómo ayudarte. Por ejemplo, ¿algún caso Por así ejemplo, que recuerdes? Bueno, cosas como hemorragias masivas, eclampsias, que es una enfermedad del embarazo, hipertensiones en las que las mujeres empiezan a convulsionar, decidir cuándo, o sea, diagnosticar, por ejemplo, cuando estábamos ante una rotura uterina, que se rompe el útero y es una emergencia médica grave, para pasar a quirófano o no, porque es verdad que el criterio para hacer una cesárea no es el mismo que en España, que tienes un quirófano súper limpio, gente súper experimentada, unos cuidados posparto súper buenos, una asistencia sanitaria pues como muy organizada, que en países donde hay muchas infecciones de la herida. Cuando salen del hospital se van a sus casas donde no está asegurada ni siquiera el agua limpia, ya no te digo potable, el agua limpia, donde esas mujeres tienen que trabajar al día siguiente de parir porque necesitan ir al campo a por comida. Entonces, las cesáreas se intentan evitar. Y claro, pues ese tipo de decisiones, ¿no? Al principio me vi muy limitada en cómo puedo apoyar al equipo con mi formación, que bueno, que hay cosas que sí que genial, que sí que veía que podía aportar, y había cosas que necesitaba actualizarme mucho. Que también eso, pues a nivel profesional, te hace espabilarte, porque justo con esta concepción de es que estas vidas no valen menos que las que tenemos aquí, necesito darles una atención de calidad y necesito formarme para ello, pues por las noches estudiaba y por el día me iba a trabajar y tal. Siempre tenía como un momento al día de revisar casos, hablaba con compañeras. Hubo, en teoría, en ese proyecto hay una posición de ginecóloga, pero no siempre se puede cubrir porque siempre hay gaps de personas. Pero al principio de la misión coincidí con una que era buenísima y entonces me pegué a ella, le preguntaba un montón de cosas y al principio, o sea, la primera fue un poco como ubicarme, sobre todo, aprender cosas y sí, y luego ver cómo trabajaba el equipo, y por suerte era un equipo que trabajaba súper bien. Ese equipo de matronas te resolvía una emergencia en un momento, reanimaciones de mujeres que llegaban en parada cardíaca o que entraban en parada cardíaca, que al principio eran muy caóticas. Empezamos a diseñar un sistema poco a poco de cómo organizarnos y tal, y luego eran como, o sea, súper estructuradas, funcionaban súper bien. Entonces, bueno, como en Yemen sí que fue más como centrarme en la parte de maternidad y en ubicarme, porque al final yo creo que la primera misión está un poco para ubicarte sin cagarla. Claro, es que estabas hablando de haber hecho 1000 partos al mes, ¿no? Sí. Son unos 30 al día. Sí, más o menos. ¿Cómo se gestiona? O sea, es una locura. ¿Cómo gestionáis esto sabiendo que quizá, pues lo que decías, la sanidad no está preparada igual para poder dar, no sé, un buen servicio como tenemos aquí en España? Bueno, tengo que decir que o sea, Médicos Sin Fronteras va allá donde la sanidad, o sea, donde hay un colapso de la sanidad, que normalmente es por una emergencia, ya sea por violencia, por desplazamiento, por catástrofe natural, lo que sea, ¿no? En ese momento se genera una brecha entre la necesidad de la población y lo que el Estado puede cubrir, y entonces entra como a intentar deshacer esa brecha, ¿no? Cuando esa brecha ya está estable,
pues entonces nos vamos. O cuando está estable o cuando nos echan porque nos empiezan a atacar, que eso es una cosa nueva, así que luego ahora te cuento también de eso. Sí. Porque de algunos sitios estamos siendo como expulsados por violencia, porque ya no somos protegidos, digamos, ¿no? Ya no se protege la asistencia médica en general. Entonces, bueno, entra ahí a solventar esta brecha, ¿no? Con formaciones, con colaboración, tal, y cuando ese sistema está estable otra vez, nos vamos. Entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta. Sí, estamos hablando de que son 30 partos al día. Ah, sí. Que ¿Cómo se gestiona? Sí, ¿cómo se gestionáis eso? Eso. Entonces, esto venía al hilo de que quería matizar que la respuesta, que eso es una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando fui, porque yo me imaginaba como trabajar ahí sin medios, a las bravas. Y me empecé a leer los protocolos y dije, wow, esto está muy bien montado. Y vi cosas que dije, esto está mejor montado, o sea, tiene más evidencia esto a veces que algunas de las cosas que hacemos aquí porque se han hecho toda la vida. Y vi que eran protocolos de muchísima calidad de asistencia. Y luego fui allá y vi que teníamos medios. Y fui viendo cómo, o sea, en una emergencia te montan un hospital de campaña completamente equipado en 2-3 días. Por esto que decimos de la independencia, de la capacidad de actuación y tal, y que es una organización muy grande, ¿no? Entonces tiene esa capacidad de respuesta. Bueno, pues en el hospital donde estábamos era un hospital del Ministerio de Sanidad, pero que apoyaba a Médicos Sin Fronteras con, con pagos al personal, o sea, como el sueldo del personal, que era un plus, digamos, lo pagábamos nosotros, y la medicación, un poco estructura, coordinación y tal, ¿no? Y ostras, estaba muy bien montado. O sea, no me faltó... Es verdad que hay cosas súper avanzadas aquí que allá no hay, pero no me faltó de lo básico nada. No hubo... O sea, a veces pues las medicaciones no llegan porque hay un problema, yo qué sé, si tienen que llegar en avión y no sale el avión de turno porque hay problemas de inseguridad o lo que sea, pues te llega tarde la medicación, tienes que tener mucho cuidado con cómo pues mantener la cadena de frío y cosas así, pero la logística está muy bien pensada. Está súper bien pensada. Entonces, claro, no es tampoco trabajar con medios cero. Sí que es trabajar en contextos difíciles. Es decir, tú puedes tener los antibióticos que necesites así como de base, no tienes cosas avanzadas. Y tienes trayectos muy largos para, por ejemplo, hacer una referencia de una persona que tienes que mandar a otro hospital más grande o más especializado, y que a veces para eso tiene que coger un avión y tienes que contar con el tiempo que esta persona tiene que estar en trayecto, en el avión, no sé qué, estabilizar primero para poder referir, pero luego ver si va a soportar el trayecto. Y hay gente a la que no se le puede referir porque creemos que se van a morir por el camino, y que a lo mejor con los medios que tenemos, que sabemos que no son suficientes en ese hospital porque es un caso muy avanzado y muy especial, intentar estabilizar de la mejor manera posible y sacarlo adelante ahí. Ese para mí es como el mayor desafío. Pero es verdad que la forma de trabajar a mí me sorprendió mucho, que es atención de bastante calidad. Y me gustó eso, porque dije, estas personas olvidadas del mundo, en un pueblo de aquí que no conoce ni Peter fuera de aquí, están recibiendo una calidad asistencial gratis, que para mí es como, wow, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? No vidas secundarias, como decía antes, sino esta gente importa. Y además se hace mucho trabajo también por la atención centrada en el paciente, que luego hay gente que trabaja mejor, gente que trabaja peor. Hay obstáculos en todas partes y eso no te lo niego, ¿eh? O sea, no trabajamos perfecto. Pero me gusta mucho el enfoque, porque se centra mucho en cómo podemos mejorar la calidad para el paciente, en hacer encuestas para ver qué nos dicen los pacientes que necesitan, que es más importante para ellos, hasta si están contentos o no con el menú, o sea, con la comida que se está ofreciendo, si es suficiente o no, tal. Y a mí eso me gusta muchísimo. Y luego el equipo también, en concreto, que había, que conocí y que sigue trabajando en el hospital de APS, son unas matronas impresionantes. O sea, te resuelven una emergencia en un momento, y es gente que en realidad, pues eso, te pueden explicar muchas cosas ellas, porque saben mucho de emergencias. Claro, imagínate, son embarazos sin controlar, porque la atención prenatal pues no llega. O sea, no llegan las mujeres a los centros de atención prenatal, aunque la ofrecemos gratis,
por distancia, porque a veces los maridos no les dejan o las familias en general no consideran que la salud de la mujer sea algo importante. De hecho, comentábamos antes que menos de la mitad de los nacimientos de Yemen son atendidos por personal cualificado, o sea que menos de la mitad de las personas llegan. Exacto. O sea, es que me parece alucinante. O sea, si entendemos como personal cualificado las matronas que están en el hospital, sí. que sí que han recibido una formación y tal, muchas de ellas paren en casa. O sea, paren en casa con la ayuda de la amiga, la vecina, con suerte de una partera tradicional que a lo mejor ha atendido más partos y que a lo mejor puede tener más idea de cómo funciona. Pero luego hay otra cosa muy importante, trabajar con las parteras tradicionales, porque a veces hay reticencias, esto es opinión personal, pero a veces hay reticencias de trabajar con ellas porque se cree que, bueno, que vamos a estar incentivando la partería y no sé qué. Ostras, ellas son, en estos contextos en los que no hay un sistema sanitario operativo, ellas son las que atienden y son las que van a seguir atendiendo. Por lo menos trabajemos con ellas porque saben lo que necesitan las mujeres, o sea, nos pueden dar esa información y porque con muy poquita formación se pueden prevenir un montón de problemas. Y en Salamavila empezamos a hablar con ellas, empezamos a trabajar con ellas y nos dimos cuenta de que tenían una vocación tremenda. O sea, que son muy demonizadas, pero que tienen una vocación tremenda de ayudar a las mujeres. O sea, son mujeres que quieren ayudar a otras mujeres y que ven que no llegan al hospital y que quieren ayudarles, pero que no tienen formación. Y nos pedían formación. Y muchas de ellas ni siquiera cobraban, no es para lucrarse ellas tampoco. O sea, o no cobraban o pedían como los gastos que les supusiera, yo qué sé, el transporte o lo que sea, pero que son mujeres pobres ayudando a mujeres pobres. Y con un poco, o sea, eran gente con muy buena intención, pero sin formación y con ganas de ayudar. Con muy poquito que se trabaje ahí se pueden salvar muchísimas vidas, porque la realidad es que aunque tengamos centros médicos, no se puede llegar a todas partes. Y hay mucha gente que sigue dando a luz en casa. Y no es un parto en casa como aquí, con una matrona bien organizado, con un seguimiento del embarazo y tal, que eso es segurísimo. Es un parto en casa en unas condiciones higiénicas deplorables, sin personal cualificado, que tiene, bueno, que muchas veces sale bien, porque los partos muchas veces salen bien, ya lo sabes, pero cuando sale mal no hay nadie que lo pueda resolver. Claro. Entonces, y esas complicaciones del parto muchas veces es tan fácil prevenirlas. Las que tenemos aquí, pues son cosas más complicadas, ¿no? Más complejas y tal, porque todo lo demás ya lo hemos prevenido. Pero las que se ven allá, o sea, los motivos por los que se mueren las mujeres en el parto son tan prevenibles, y eso me da una rabia. O sea, se puede prevenir de antes, sí, dices. Sí. No en el momento, sino que si se hubiera trabajado algo antes, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, las causas más primarias de muerte materna relacionadas con el embarazo y el parto son las mismas allá y aquí, en todas partes del mundo. Lo que pasa es que aquí la proporción es menor, o sea, aquí se mueren muy poquitas mujeres y allá se mueren muchísimas. Pero son, en general, infecciones, hemorragias, problemas hipertensivos, lo que he dicho antes de la eclampsia, de las convulsiones y tal. Pero bueno, que no solamente es convulsionar, es que es una enfermedad que puede afectar a varios órganos y puede causar la muerte de la mamá y el bebé. Abortos inseguros, otro temazo. O sea, imagínate, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Violación en masa en una población no sé qué tal, te quedas embarazada. Ese embarazo puede suponer que tu pueblo se entere de que te han violado. Madre mía. Si no reciben asistencia médica inmediata y no reciben asistencia para hacer un aborto seguro, van a abortar de manera insegura. Y he visto muchas mujeres morir por esto, por consecuencias de abortos inseguros, por perforaciones uterinas, por sepsis, que son como infecciones generales de todo el cuerpo, por utilizar productos tradicionales que parece que son plantas y que no hacen nada, ¿no? Pero intoxican muchas veces, ¿no? He visto mujeres morir y luego también ha habido otras que se han salvado. Y no te dicen no te dicen qué es lo que ha pasado. Te dicen, ay, me duele aquí, me encuentro mal, pero ves patrones que son muy parecidos. Es muy fuerte, ¿no? Rocío. Sí, es muy fuerte. Es que las consecuencias de no poder hacer un aborto seguro a tiempo son que lo hagan de otras maneras. O sea, estás abocando a estas mujeres a la clandestinidad. ¿Y si no lo hacen? Les van a castigar. Claro, si no lo hacen, o son castigadas o tienen una repercusión en sus vidas muy grande, sí.
O sea, son contextos en los que esto es súper, súper importante. Bueno, yo creo que en todos en general esto es un tema importante. Pero claro, muchas veces nos da miedo hablar de esto y es como, wow, estamos salvando vidas también con los abortos seguros. Dentro de unos límites, dentro de o sea, unos límites de seguridad, de legalidad también, o sea, porque tenemos que estar amparados por el derecho internacional, pero también las leyes de cada país. O sea, no hacemos nada que sea ilegal en ningún momento. Pero tenemos que prestar los servicios que puedan salvar vidas. Y este salva muchísimas vidas, y no me voy a cansar de decirlo. Pero es que los otros también, o sea, igual que esto se puede prevenir, la muerte por un aborto inseguro, se puede prevenir la muerte por una enfermedad hipertensiva del embarazo si tú detectas una hipertensión en el embarazo y lo tratas a tiempo. Cosa que aquí hacemos con las visitas durante el embarazo, pero cuando vives a 40 kilómetros o yo qué sé, 5 días caminando o en moto del centro de salud más cercano, pues no tienes para tomarte la atención en casa. O sea, no puedes asistir. O sea, vas al hospital con suerte a parir, si no pares en casa. Entonces, claro, estas personas pueden acabar desarrollando estas complicaciones. Hemorragias también, o sea, hemorragias y roturas uterinas un montón, porque no hay una anticoncepción eficaz ni una libertad de la mujer para decidir cuántos hijos va a tener en muchos contextos, ¿no? Y no quiero tampoco dar la idea de no, esos son países súper machistas y nosotros somos súper feministas, porque no, tenemos mucho que, o sea, tenemos mucha distancia todavía, mucho camino que recorrer. Pero es verdad que hay lugares en los que, bueno, incluso aquí también, en muchos contextos en España, las mujeres no podemos decidir sobre cuántos hijos queremos tener. Y a lo mejor hay mujeres que tienen muchos hijos, a más de 10 hijos, ¿no? Al final, muchos embarazos, pues claro, al final son embarazos de riesgo. Eso supone un riesgo para tener hemorragias posparto y supone un riesgo para que se acabe rompiendo el útero, que ya está cansado. Y hay mujeres que mueren de eso, o sea, que tienen bebés hasta que mueren, porque no pueden decidir dejar de tenerlos, aunque quisieran. Madre mía. Tienen sus propias estrategias también para... ¿Para no tener? Bueno, sí, como contar los días del ciclo, tal, ahora me duele la cabeza. Ya. Tampoco se puede, según qué contextos tampoco se pueden negar mucho, porque se supone que es como un derecho matrimonial tener acceso al cuerpo de tu mujer. Y... Es que está siendo muy fuerte oírte. Es muy fuerte, pero esta última frase lo he escuchado aquí en España también, ¿eh? Lo he escuchado en España muchas veces y han venido muchas mujeres a consulta, mujeres mayores. Yo creo que por suerte las nuevas generaciones van cambiando en estas cosas, pero van empeorando en otras también. Pero es verdad que he escuchado muchas mujeres mayores describirme relaciones sexuales con sus maridos que para mí entran en la categoría de violación, aunque él no sepa que la está violando, bajo el pretexto de, bueno, es que tiene derecho, porque soy su mujer. O sea, esto pasa también. Por eso es tan importante sensibilizarse con la violencia sexual, porque es que está en todas partes. No solamente es pobrecitas las de África que les un montón, es que aquí está pasando también. No podemos creernos mejores tampoco. Bueno, ya que hablas de esto, ¿podrías poner algún ejemplo de violencia sexual aquí en España, pero que igual no somos conscientes de que es violencia sexual? ¿Esto puede estar pasando? O sea, que alguien esté llevando esa violencia sexual a alguien, pero que no es consciente de lo que lo está haciendo. Bueno, hay un montón. Es que esto yo creo que es la norma. O sea, creo que la mayoría de violencias sexuales que se ejercen, bueno, no sé si la mayoría, pero creo que muchas y cada vez más se ejercen sin saber que son violencia. Pues, por ejemplo, o sea, una forma sería prácticas que entendemos como o sea, que a través de la pornografía y a través de las películas y de los medios, lo que decía antes, ¿no? A través de la cultura de la violación en la que vivimos, hemos entendido como sexo y no como violencia sexual. Y incluso esto sesga el consentimiento de la mujer. Y digo de la mujer porque la gran mayoría son mujeres. O sea, no me olvido de los hombres que sufren violencia sexual, pero es que esto es un mandato patriarcal. Entonces, el objetivo de esta violencia normalmente son mujeres, y no es casualidad que las cifras sean tan altas en mujeres, ¿no?
Entonces, llega un momento en el que ni siquiera nosotras estamos detectando que eso es violento y lo integramos porque es lo que hemos aprendido, no nos deja satisfechas del todo, pero bueno, acabamos relacionándonos desde ahí. Entonces, eso, pues lo que decía, sesga el consentimiento porque no es un consentimiento absolutamente libre, ¿no? Ya está condicionado por lo que he aprendido. Y hay mujeres que defienden ejemplos de violencia que no... O sea, que son violencia cuando los ves de fuera. Y bueno, ejemplos clarísimos, y aquí me voy a poner a mucha gente en contra, pero lo defiendo, ¿eh? La prostitución es un ejemplo clarísimo de violencia sexual porque supone que tú vas a un club o a un piso, peor todavía, a pagar a otro hombre para acceder al cuerpo de una mujer. Y esto se basa en la idea de que no me refiero a ti, entiéndase, el deseo sexual de un hombre, que es un deseo que no es una necesidad biológica, esto quiero defenderlo a muerte porque es real, es un deseo, no es una necesidad. Este deseo se entiende como una necesidad y como un derecho que hay que satisfacer a toda costa y además no autosatisfaciéndose, sino mediante el acceso al cuerpo de una mujer. Y para eso existe todo un sistema, toda una institución que aquí es alegal, pero que en muchos sitios es legal. Uh-huh. O sea, aquí es alegal, pero se sabe que está, o sea, todo el mundo sabe dónde están los clubs, todo el mundo sabe lo que pasa ahí. Nadie entra, porque mueve muchísimo dinero también. Entonces se crea una institución que ampara que tú tengas ese derecho al acceso del cuerpo de una mujer cuando hay tantísimos estudios que explican las consecuencias psicológicas, las consecuencias físicas que sufre una mujer que está en prostitución, incluso aunque haya entrado aparentemente por voluntad propia, incluso aunque ella esté defendiendo que ella está ahí porque quiere, que también hay muchos mecanismos luego psicológicos de cómo se intenta asumir esa situación cuando estás ahí dentro, y una de las fases es intentar encontrarle sentido, ¿no? Pero habla con la que lleva 50 años, 50 años es difícil llevar, ¿no? Pero habla con la que lleva varios años ahí. Y ahí recomiendo a tope leer a Amelia Tiganus, que también la adoro, me encanta cómo habla. Es una mujer que fue víctima del sistema prostitucional durante muchos años, que ha podido salir de ahí, que todavía está curando las heridas y que utiliza ese dolor que ella ha sufrido para hacer activismo y para explicar cómo funciona el sistema prostitucional. Y cuando la escuchas, dices, wow, es verdad que yo hablo desde una posición que no he estado ahí cerca, ni soy testigo. Hablo desde también lo que aprendo en el máster de violencia sexual, que también me está encantando y me está enseñando muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo funciona esto y cómo podemos entender que sea normal que la mitad de la población, por razón de género, tenga derecho al acceso al cuerpo de la otra mitad, que ya no son sujetos, sino que son objetos para satisfacer necesidades, pagando por ello? O sea, comprar un consentimiento. O sea, a mí me parece una aberración. Y eso es violencia sexual comprada. Y además, en la mayoría de casos, pese a lo que mucha gente piensa, no se lo compras a ella, se lo compras a la persona que le gestiona a ella. O sea, se lo compras a su dueño, sí. O sea, me estoy metiendo en un berenjenal, pero es que es así. A la persona que gestiona esto, ¿no? Y que muchas veces, o sea, se ve que la trata es mucho más grande, que la explotación sexual es mucho más grande, que las pequeñas voces que salen diciendo yo estoy aquí porque quiero y a mí esto me hace feliz. Genial, no me voy a meter ahí porque cada uno tiene su vivencia subjetiva. Pero cuando te pones a mirar números y te pones a mirar consecuencias psicológicas y te pones a mirar los países regulacionistas que han legalizado la prostitución, las consecuencias que han tenido no solamente para las mujeres víctimas de prostitución, sino para todas las mujeres, las consecuencias que tiene en el imaginario sexual de la sociedad, en cómo se concibe a las mujeres, en cómo tú crees que la violencia que ejerces sobre una mujer previo pago, al ser cliente te da ese derecho a ejercer violencia, y eso luego lo extrapolas al resto de mujeres y acabas concibiendo a todas las mujeres como objetos sexuales. O sea, tiene un impacto tremendo, tanto eso como la pornografía. Ambas, para mí, son ejemplos clarísimos de violencia sexual que están en nuestro día a día, pero además compartir fotos sin consentimiento, que esto, vamos, a mí es una cosa que me obsesiona,
compartir fotos sin consentimiento, todos los grupos de hombres que salen ahora, de miles y miles de hombres que están... bueno, el Rape Academy que ha salido hace poco también, que seguro que hay muchos más, de hombres compartiendo cómo drogar a sus mujeres y compartir ese contenido y no sé qué en internet bajo una impunidad tremenda. Y luego una cosa que digo siempre, que, o sea, esto no es contra los hombres, pero necesitamos a los hombres cómplices. O sea, necesitamos que sean cómplices del feminismo y no cómplices de esta violencia que se está viendo. O sea, cuando tu amigo hace un comentario, párale y dile, tío, esto no hace gracia, ¿sabes? Cuando alguien te invita a un chat en el que se comparten cosas de mujeres, denúncialo, ¿sabes? Y entonces así estarás del lado bueno de las cosas. Pero sí, o sea, es que lo tenemos en todos lados. O sea, te podría estar dando ejemplos todo el día. Sí, que parece que parece que está normalizado también. No nos paramos a pensar, yo creo, en todo esto. Sí, sí. O sea, está súper normalizado por lo que te digo, porque yo creo que vivimos en una cultura de la relación que nos enseña esto y lo tenemos muy por la mano en el día a día y no lo identificamos. Oye, otra violencia que también sufren las mujeres o sufrir las mujeres, o algunas, porque no creo que haya que generalizar, pero es la violencia obstétrica. ¿Me puedes explicar exactamente qué es esto? Y seguramente para la gente que nos esté escuchando igual que tampoco ha escuchado, pero no sabe exactamente qué es. Pues, o sea, es una cosa un poco compleja. La violencia obstétrica es la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres en el contexto del embarazo, parto, puerperio. Y esta violencia también responde a un mandato patriarcal, porque es, o sea, contra las mujeres casualmente, ¿no? Como la violencia sexual, como la violencia de género. O sea, al final es como tener a esta mitad de la población en una posición de inferioridad en la que no tienen voz, no cuenta lo que dicen. Y entonces, ¿esto cómo se manifiesta? O sea, esto existe. Existir existe. Hablamos de que existe aquí en España, existe, que no tenemos que irnos fuera del país. Existe en todas partes, pero es algo institucional. O sea, es algo grande, es algo como... O sea, es un concepto, yo creo que más abstracto de lo que pensamos. No es una episiotomía, la violencia obstétrica. Una episiotomía hecha en el momento en el que se necesita hacer, justificada, claro. Te salva una vida. Y no es una técnica X o una técnica Y, no es una frase. Es una manera de concebir a las mujeres, la violencia obstétrica. Es una manera de entender su voz, de minimizar su voz. Yo tengo que decir que he ejercido violencia obstétrica en algún momento, Yo, firme defensora de las mujeres y matrona vocacional y empedernida, pero la he ejercido, claro que sí. O sea, he ejercido porque no sabía que era violencia y porque, bueno, estaba entendiendo eso como algo normal y me ha ayudado mucho cuando mujeres me han dicho, esto no me gusta, ¿sabes? Esto me sienta ¿Se puede mal. contar el caso o ejemplos de que igual lo demos por normalizado, como estamos hablando, pero que realmente no es normal? O sea, el caso no me acuerdo muy bien, no sabría decirte el caso, pero bueno, ejemplos podrían ser cuando, o sea, minimizar lo que una mujer está diciendo, por ejemplo, cuando se queja. Bueno, hay una típica frase que es horrible de no te quejabas tanto, cuando una mujer se queja en el parto, no te quejabas tanto cuando lo concebiste o algo así, que es como, madre mía, desubicación total decir eso, en vez de acompañar a esa mujer en ese dolor que, ostras, y aquí entra mi lado un poco activista. Esa señora está dando vida, o sea, está haciendo el mayor servicio que se puede hacer a la sociedad, porque es como mantener la raza humana, ¿sabes? Está haciendo un servicio, o sea, no sé si diría el mayor, pero está haciendo un servicio tremendamente generoso, el de dar vida. No podemos decirle eso, ¿sabes? Es violento, esas palabras son violentas. Entonces, bueno, en general, todos los tipos de violencia, de paternalismo, de ningunear, de no escuchar la voz y tal, que van en el contexto de la obstetricia, o sea, del momento en el que están embarazadas, paren o en el posparto, contra las mujeres. Y este fenómeno es importante porque se da por el hecho de que son mujeres.
por la posición de las mujeres en la sociedad. Igual que a las mujeres en medicina en general no se ha estudiado históricamente su anatomía ni su fisiología, con lo cual hay muchos fármacos que no se ha estudiado la farmacocinética, la farmacodinamia en mujeres y sí en hombres, y resulta que ahora cambia porque somos distintos. Hay enfermedades que se ha estudiado cómo se manifiestan en hombres pero no en mujeres, con lo cual cuando tenemos unas manifestaciones distintas, como por ejemplo un infarto, se nos dan ansiolíticos y no se toma en serio. Se ha visto que se recetan muchos más ansiolíticos a mujeres que a hombres, porque a las mujeres se nos toma por histéricas, y esto ha pasado así históricamente. Entonces, no es diferente cuando damos a luz. Ahora, tampoco demonizaría a los equipos que asisten los partos, ni demonizaría a los hospitales, porque creo que ahí se nos va un poco el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Pensar que la violencia obstétrica es una episiotomía o es un quirófano o es una técnica X, para mí está sesgado. O sea, la violencia obstétrica es la violencia que se sufre durante el embarazo y que además muchas veces se ejerce sin saber que la estás ejerciendo. O sea, yo creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión de dejar de ir contra los equipos sanitarios a tope, porque he conocido mujeres que tienen mucho miedo a los hospitales por cosas que han escuchado que luego pues las hemos atendido en el hospital y han estado súper bien. Entiendo que hay mujeres también que han sufrido violencia y no lo niego, y eso también hay que denunciarlo, ¿eh? Pero creo que es un concepto que genera mucho miedo y que en vez de regocijarnos en el miedo, lo que tendremos que hacer es reconocerlo y reflexionar en cómo podemos avanzar, ¿no? Por ejemplo, eso, a mí alguna mujer, o sea, bueno, hace años, pero alguna mujer que me ha dicho esto no me gusta, o no me toques aquí, o esto, o explícame esto, o lo que sea, cuando he recibido ese feedback, pues yo le he agradecido, porque a lo mejor yo no me estaba dando cuenta de que eso para ella podría ser violento. Y luego, pues, o sea, esto, bueno, tampoco sería, no sé si sería violencia obstétrica o qué, pero bueno, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta los profesionales es, de cara a la violencia sexual también, claro, estamos teniendo acceso a los cuerpos de las mujeres y a partes muy íntimas de los cuerpos de las mujeres que no sabemos cuál es su historia. Y a veces hay mujeres que han tenido historias de abusos, que un tacto vaginal puede ser algo súper horrible para ellas, ¿no? Entonces, como tener bastante sensibilidad con eso es súper importante, pedir permiso, explicar lo que va a pasar, hacerle sentir a la mujer en todo momento que ella tiene el control, que ella puede decidir cuándo paro, que ella puede decidir cuándo sigo, ¿sabes? Pero también es verdad que yo, los equipos con los que he trabajado, por suerte, los he visto bastante sensibles con esto, ¿no? Como bastante receptivos. Y creo que hace falta un diálogo en este sentido. Hace falta un diálogo para hablar de qué es violencia obstétrica, de cómo se siente, de cómo se sienten los equipos sanitarios también con esto, y un diálogo desde el querer entender y no desde el atacar o desde el sentirse atacado, sino como esta reflexión que decía antes de en qué medida yo estoy contribuyendo a la cultura de la violación, o en qué medida estoy contribuyendo a la impunidad de la violencia sexual, o en qué medida estoy contribuyendo al orden mundial y a cómo se sustentan ciertas pobrezas en ciertas riquezas. También hay que plantearse esto, ¿no? Hay que hacer un diálogo como, para mí, constructivo y sin machacar ni ser machacado. ¿Y desde dónde se puede empezar a trabajar esto? ¿O quién debería empezar a trabajar esto? Qué buena pregunta. O sea, yo creo que en general tenemos que escuchar mucho a las mujeres. Diría que esa es un poco la respuesta, escuchar a las mujeres. Y creo que las mujeres también, cuando se sienten escuchadas, se sienten menos atacadas. Y también conozco casos de mujeres que se sienten muy atacadas con cosas que aparentemente no son violentas. Pero también escuchar de dónde viene esa sensación y de dónde viene ese miedo y qué es lo que necesita esa mujer, ¿no? Y también ponerle la perspectiva de que esto no es casualidad. O sea, que exista este tipo de silenciamiento de las mujeres o de minimización de lo que dicen o de desempoderamiento. Esto forma parte de una estructura más grande, que es un sistema patriarcal, que es algo abstracto, pero cuyos mandatos
van muy en la línea, o sea, opera en varios sitios distintos, ¿no? Y uno de ellos, como no puede ser distinto, pues es la obstetricia, porque al final pues estamos ahí poniendo el cuerpo. ¿Y no crees que hay mujeres que no son conscientes de esta violencia obstétrica o de que esto se puede trabajar desde la raíz? Sí. Y te pongo que no sé, esto creo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero un comentario de una persona, en su día, una mujer, estaba embarazada y su pensamiento era: yo voy al hospital, a mí que me pongan la epidural, que me lo saquen y ya. Creo que no, incluso en el parto no le dan la importancia real que creo que tiene el parto para la mujer y para el bebé. O sea, en general creo que hay mucha desinformación y por un lado mucha desinformación y por otro lado a veces mucha sobreinformación de todo lo que envuelve el parto y la maternidad y también mucha exigencia sobre las mujeres en estas dos cosas, ¿eh? O sea, tú tienes que estar súper informada y tienes que tomar las mejores decisiones y tienes que rebelarte contra el sistema médico y tienes que parir de una determinada manera X y además publicarlo en Instagram, si se puede, para que todo el mundo sepa que has cumplido ese estándar. Y tienes que además ser una madre súper guay, súper entregada, pero a la vez trabajar y ser una mujer súper exitosa y, bueno, como cumplir con todo esto. O sea, tenemos una presión encima y además hacerlo todo esto antes de los 35, porque si no tu calidad ovocitaria empieza a disminuir, cuando la calidad espermática de los hombres no se está mirando por ningún lado y muchas veces es el problema, pero bueno, aquí la carga la tenemos nosotras. Entonces, hay tanta presión sobre las mujeres que es que las pobres diría, tío, es que yo no les exigiría nada más. Yo ya he dejado de exigirles que se informen, que miren, o sea, cada una que venga a parir con lo que necesite. ¿Y tú qué necesitas? ¿Necesitas que te acompañe desde el no explicarte? O sea, hay mujeres que no quieren que les explique nada y que me dicen, tú, haz las cosas. O sea, hay ciertas decisiones que yo, claro, les tengo que comunicar, claro, les tengo que... Pero no me expliques lo que estás viendo, no me expliques lo que va a pasar y yo quiero ponerme la epidural y no sentir nada y es su derecho a parir así. O sea, creo que tenemos que acompañar a las mujeres y por suerte hasta ahora es un poco lo que he visto hacer, desde lo que ella necesita y lo que ella quiere. No desde como a mí me gustaría que fuera su parto, pero sí siempre respetando la fisiología, que eso para mí es como una barrera, ¿no? O sea, si ella quiere que le practique una técnica que tiene más riesgos que beneficios y que no es para nada necesaria en ese momento y estamos yendo muy en contra de la fisiología, hombre, pues intentaría ver de dónde viene esa pregunta, que a lo mejor viene de un miedo más profundo, algo que sí que se pueda a lo mejor hablar o tratar o negociar, pero yo ahí sí que sería bastante cauta en petarme la fisiología y en crear riesgos innecesarios. Pero mientras sea seguro, o sea, lo que ella quiera, ella es la que pare manda, es un poco claro. el lema. Y ya está, y yo creo que un reto también como profesional sanitario, en general, es poder adaptarse a eso, porque yo sé cómo me gustaría que fuera mi parto, no sé cómo será, porque luego eso te pega un volantazo y no sabes por dónde te va a salir. Sé cómo me gustaría vivirlo a mí, pero no sé cómo le gustaría vivirlo a ella, y necesito poder adaptarme a todas, claro. Y poder adaptarme a la que a lo mejor la que quiere un parto, pues no enterarse de nada y súper tal, con la que quiere un parto súper natural, con la que quiere un parto natural pero en realidad tiene un montón de miedos y en realidad quiere este tipo de parto pero está pidiendo este otro porque cree que este otro es lo que le hace mejor madre. Y ahí entran todas las presiones sociales, sí, también. Exacto, sí, tal cual. O sea, yo diría, por favor, dejemos a las mujeres parir tranquilas, como quieran, y acompañemos desde lo que necesiten, y ya está. Además, es tan entendible el miedo. Claro. Además, cuando eres primerizo, quiero decir, yo tendría un miedo espectacular. Sí, es que es normal. Es normal tener miedo también, sí. Desconocimiento de lo que puede pasar. Claro. Y ahí tenemos que saber acompañar. O sea, no podemos ver ese miedo y decir, va, está loca, tiene mucho miedo. Porque es normal. Y luego, o sea, extendería lo de dejemos parir a las mujeres como quieran, entiéndase dentro de los límites de la seguridad y claro. Tal, dejemos maternar a las mujeres como quieran también. Porque ahí hay una cantidad de presión. Ese es otro punto de debate. Sí, total. O sea, hay una presión. Hay una presión social muy grande. Muy grande. Sobre las mujeres encima, que es como... Bueno, por suerte, cada vez los hombres van siendo más conscientes y, ojo, aquí tengo que dar crédito a esta generación porque no habéis tenido
muchos, no sé si tú sí o no, pero muchos no han tenido referencia de sus padres. Y esos padres no han tenido referencia de sus padres, tampoco como padres implicados. Pero bueno, han tenido referencia de sus madres y se pueden adoptar las actitudes que han de cuidadoras y tal que han tenido siempre las madres, intentar repartirlas, porque no somos una generación de mujeres que esté dispuesta a seguir asumiendo la carga total ni de la maternidad, ni de los cuidados, ni de la crianza, ni de nada. Y creo que esto, bueno, por suerte está cambiando, sí, y tiene que seguir cambiando. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Bueno, estamos acercándonos al final ya, Rocío, y antes de acabar me gustaría hablar sobre Médicos Sin Fronteras, un poco también conocer, bueno, ya me has contado mucho de lo que hacéis y cómo trabajáis en cada sitio, ¿no? Pero dentro de todo lo que hacéis, me gustaría también saber un poco cómo se decide dónde vas, cómo eliges el destino, por qué también eliges ese destino y cómo desde Médicos Sin Fronteras se gestiona, ¿no?, esa parte. Vale, pues Médicos Sin Fronteras está ahora mismo en más de 70 países en todo el mundo, ¿no? El criterio para elegir en qué países se está responde a necesidad. Y a necesidad, pues por esto que te decía, ¿no?, de la brecha del sistema sanitario que colapsa. Normalmente son sitios, pues eso, de violencia, de desplazamiento forzado, de catástrofe natural, de pobreza extrema. Se identifica un lugar, pues por ejemplo, ahora mismo está habiendo una emergencia de ébola en Congo, ¿no? Imagino que ya lo sabrás. Entonces se identifica una emergencia o un brote de cólera en Sudán o lo que sea, ¿no? Y se intenta acudir allá a resolver la emergencia. Muchas veces se manda un equipo inicial que hace como una misión exploratoria, que es una misión en la que reconoce, o sea, se desplaza al terreno, mira cuál es el problema, analiza un poco qué posibilidades hay de ayudar, cuál sería un poco el coste-beneficio, entiende ese beneficio como beneficio en vidas humanas, ¿no?, en impacto, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un sitio donde haya una necesidad muy grande pero no podamos trabajar porque hay un contexto de seguridad tan volátil que no podamos mantener un equipo ahí, que entonces claro, el beneficio podría ser muy, muy grande para la población, pero no podremos trabajar. Entonces mantener un equipo en un sitio donde no se puede trabajar, pues tampoco estamos haciendo mucho, ¿no? Entonces hay varios parámetros que se van evaluando con eso, y ese equipo hace un informe y se evalúa si es pertinente o no abrir un proyecto. Se puede abrir un proyecto de emergencia de una duración determinada para solventar una situación concreta, por ejemplo, una vacunación masiva o un brote de cólera o el ébola o lo que sea. Y si se ve que esa situación se cronifica o que la necesidad se mantiene crónica, se puede abrir un proyecto regular, que ya puede ser por más tiempo, pues a veces años, en el que se hace ya pues un trabajo como de establecer, intentar como ayudar a los actores locales a establecer un sistema que pueda perdurar en el futuro. Ya no es solamente responder a una emergencia puntual, sino tampoco es desarrollo como tal, sino recuperar otra vez el sistema sanitario. Y entonces intentar poco a poco abandonar, o sea, también la desescalada, el cómo nos vamos de los proyectos, pues normalmente, si no es porque nos han atacado y tenemos que salir corriendo, normalmente es un proceso largo de ir haciendo como un handover, como pasándole responsabilidades y trabajo y no sé qué, como acordando quién se va a encargar de qué y tal, para que todo luego pueda seguir funcionando. Es verdad que a veces vemos que cuando salimos de ese sitio, pues por ejemplo nos pasó cuando USAID nos financiaba la parte de medicación para supervivientes de violencia sexual y dejó de financiar, y entonces pues ya no había esa medicación. Entonces claro, nos hemos ido a este sitio y ya no tienen medicamentos para atender a la violencia sexual. Y sin eso se te va una gran parte también de la atención, que no solo es medicamentos, pero que es una parte muy importante y muy urgente. Me contabas también antes que han empezado como a atacaros, ¿no? Como antes como que os respetaban, pero han empezado a atacar pues no sé si algún equipo o algunas misiones en algún lado concreto. Cuando os atacan, ¿cómo es ese momento también de tener que salir? Porque entiendo que tenéis que salir, de dejar a las personas que estáis ayudando allí.
O sea, yo no diría que han empezado a atacarnos ahora. O sea, han atacado, y no solo a Médicos Sin Fronteras, a proyectos humanitarios, a organizaciones, y a lo más grave, a hospitales locales. O sea, hospitales, servicios sanitarios locales. Y creo que esto responde a una... que esto ya también es como, bueno, opinión personal, pero bueno, lo que voy viendo un poco en las noticias, ¿no? Creo que antes la guerra, o en algunos contextos, bueno, tiene como hay un derecho internacional humanitario que se respeta. La guerra tiene unas normas que se respetan, que una de ellas es no atacar a civiles. O sea, a lo mejor atacar estructuras militares. La guerra se libra en un frente de batalla que está lejos de la población civil, y se respeta y se protege la población civil. Y no defiendo para nada la guerra, pero me refiero a que esas normas que antes había nos las estamos petando. Se les están petando ejércitos gubernamentales, no grupos armados, no milicias, no grupos terroristas. Se están petando ejércitos. O sea, grupos, ejércitos gubernamentales. Para mí esto es grave, es gravísimo, porque si nos cargamos el derecho internacional, nos cargamos los derechos humanos y empezamos a atacar a población civil, no hay nadie que se salve de la guerra. No se pueden... o sea, para mí en ese momento ya la guerra tiene que dejar de existir, porque no estamos a salvo. Estamos a salvo nosotros ahora mismo en España en este momento. Pero no quiere decir que estemos a salvo dentro de unos años, ni que estén a salvo toda la población mundial, que al final son hermanos también. Entonces, a mí lo que más miedo me da es lo que está pasando ahora, porque los centros sanitarios son objetivo, los mercados son objetivo, porque hay mucha aglomeración de gente, la población civil es objetivo. O sea, antes eran objetivos los centros militares, o sea, los lugares donde guardaban las armas o tal. Ahora la población es objetivo. Y este sistema de guerra es el mismo sistema que hacen los grupos armados, de aterrorizar a la población. No luchan entre ellos, luchan contra la población. Esto es lo que estamos viendo en Sudán, por ejemplo. Ahora que estamos hablando, empezamos a hablar un poco de Sudán porque estamos haciendo en Médicos Sin Fronteras estas exposiciones, ¿no? Que os animo a todo el mundo a verlas si podéis, sobre Sudán, pero es que es una guerra, o sea, es la mayor crisis humanitaria del planeta ahora mismo, y no se habla de esto, pero hay una cantidad de violencia contra la población que es inimaginable, y no es una guerra tribal, no son bárbaros o gente que, bueno, es otro mito, ¿no? Los africanos son súper salvajes y luchan entre ellos y la vida de la mujer no vale nada, no sé qué. No es una cosa que esté en el ADN. Son grupos armados, financiados por intereses económicos en los que estamos implicados también, no hay que olvidarlo, que luchan entre ellos, pero para luchar entre ellos luchan contra la población civil para poder dominar el territorio. Entonces, para mí, ese cambio de luchar entre dos grupos a luchar contra la población civil me da miedo, y creo que ese es el motivo por el que ahora somos mucho más objetivo, porque claro, si te cargas la ayuda humanitaria, esto se ha visto en Gaza, te cargas la ayuda humanitaria, te cargas la gente que puede prestar ayuda a la población, es otra forma también de hacer a la población morirse de hambre, morirse de enfermedades, aparte de los bombardeos contra la propia población. Claro. Entonces, es una forma mucho más fácil de exterminar. Es un sistema de guerra que no es lícito, que tiene que parar, que está denunciado en todas partes, pero que no sé, ahí también me siento un poco impotente, ¿no? El cómo paramos esto. Y creo que este es el motivo por el que ahora hay muchos más ataques que antes. Y bueno, también, o sea, cuando tenemos un plan de evacuación, siempre hay un plan. La norma sería un poco como tener una mochila de 5 kilos preparada, con tus documentos y no sé qué, que eso lo tenemos que cumplir un poco. O sea, tener siempre la mochila ahí preparada por si acaso en algún momento tienes que salir corriendo, pues salir corriendo. También es verdad que hay un equipo entero que monitoriza la situación, que habla tenemos que negociar también a veces con los grupos armados, que ve un poco cuál es la tendencia, o sea que normalmente no escala de 0 a 100 la cosa, a veces da señales antes, y cuando vemos señales pues nos metemos a la sala de hibernación o a una zona segura como la safe room del recinto, o empezamos a preparar un plan de evacuación. Y a mí no me ha tocado hasta ahora, o sea que entrar en la safe room sí, pero por conflictos así un poco pues momentáneos, pero no me ha tocado nunca ser evacuada, o sea que ahí no te puedo decir de primera mano cómo se vive, porque la verdad es que imagino que con mucho miedo. Seguro.
Oye, y seguramente quien haya llegado hasta aquí, yo creo que el episodio le habrá removido. Seguro, estoy convencido. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a Médicos Sin Fronteras más allá de igual de donar? ¿Qué otras formas existen para poder ayudar? Pues mira, te agradezco la pregunta porque es verdad que mucha gente dice... O sea, cuando cuento estas cosas hay gente que me dice, jo, bueno, que siento esto, ¿no? En la gente, cómo me implico, cómo le doy salida, ¿no? A esta rabia que siento ahora mismo. Y me dicen, no, es que yo ya colaboro con no sé quién y no puedo colaborar con Médicos Sin Fronteras, que también está genial colaborar con quien se sienta. Sí. Pero no todo es o donativo o ser cooperante, sino hay muchas cosas, ¿no? Para empezar, escuchar estas cosas ya es una forma de colaborar y me parece súper importante escuchar y que nos duela y no evitar que nos duele, no evitar llorar y buscar más información y hacer ese ejercicio de buscar de dónde vienen las cosas y qué está pasando en el mundo y de ver las caras de la gente que está sufriendo y empatizar y tener momentos incluso... Para mí una forma de activismo también es tener momentos en lo personal, ratos de calma para acordarte de esas personas y no acordarte como una forma de redención personal de, bueno, ya me siento en calma, sino acordarte y sufrir con esas personas y sufrir por lo que están pasando y dejarse tocar y dejarse llorar. Para mí es el primer paso y si solo podemos hacer eso, pues genial, porque es que de ahí van a venir más cosas. O sea, si te dejas tocar, inevitablemente te vas a comprometer, pero ese es el primer paso. O sea, que si nos podemos quedar solo con una cosa, pues que sea informarnos, que ahí también diría en fuentes de personas que estén ahí y que te lo puedan contar en primera mano. Y ahí creo que Médicos Sin Fronteras también hace una labor muy guay de testimonio, que es, o sea, la parte médica, pero también la parte de testimonio, y tiene un montón de informes que recomiendo un montón en la página web, pues de las cosas que están pasando y de las cosas que denuncian en cada país, las barbaridades que están viendo en cada país los equipos que están trabajando allá. Entonces, informarse primero, dejar que duela, y entonces, o sea, puede ser donativo. Si se quiere colaborar económicamente, donativo, se puede hacer el testamento, o sea, incluir a Médicos Sin Fronteras en el testamento, incluir a Médicos Sin Fronteras en el seguro de vida como beneficiario. Hacer una donación en vida también se puede. Se puede comprar como cosas de la tienda online, que son bastante chulas, yo ya me he comprado bastantes cosas ya. Pues camisetas, tote bags, cosas varias, ¿no? De merchandising, que está bastante guay. Se pueden hacer eventos bueno, tengo unos amigos que se casaron y pusieron como regalito para los invitados una aportación a Médicos Sin Fronteras. Te daban una tarjetita y te decía como, este regalo ha sido una aportación de tanto a Médicos Sin Fronteras, que fue muy guay y gustó muchísimo a la gente. O sea que también es una forma muy bonita de celebrar la boda, ¿no? Se pueden hacer carreras solidarias, o sea, como eventos de recaudación de fondos, tal. Y una cosa que es gratis es dar voz también. O sea, escuchar y dar voz, pues publicar, o sea, retuitear, ¿cómo se dice? Compartir, sí, en redes sociales, tal. Generar estos espacios en los que podamos hablar de esto. O sea, esta es una forma de colaborar también muy buena. Y bueno, y estar pendiente un poco de las noticias que hay también para ver qué hacer también. Genial. Rocío, pues te quiero agradecer mucho este episodio, que hayas venido para poder hablar y compartir tu experiencia y hablarnos de qué se hace también desde Médicos Sin Fronteras por la labor humanitaria que hacéis, que espero que hayas estado muy a gusto. Sí, muchísimo, me lo paso genial. Y que nada, que muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, por dar voz y por hacerlo todo tan fácil también. Genial.